Claudia Fernández se detuvo en la puerta del despacho, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes como un tambor de guerra. Había dedicado años de su vida a construir un imperio financiero multimillonario, pero nadie lo sabía. Ni siquiera su esposo Andrés, a quien ella había amado con devoción. Aquella mañana de abril, mientras la ciudad de Nueva York despertaba con su habitual sinfonía de claxones y murmullos de tráfico, Claudia supo que era el momento de enfrentarse al hombre que la había subestimado. Durante 5 años Claudia había mantenido en secreto su identidad como socia mayoritaria y directora ejecutiva de Vanguardia Capital, un fondo de inversión de alcance global. Bajo la apariencia de una abogada corporativa discreta, había escalado posiciones, negociado adquisiciones y cerrado acuerdos que recalibraban el poder en Wall Street. Sus estrategias habían salvado empresas de la quiebra y catapultado a otras al podio de las más rentables en la bolsa. Sin embargo, fuera de los pasillos de Vanguardia, Claudia vivía una doble vida, amamantadora de sueños y constructora de imperios en la penumbra. Andrés, su esposo desde hacía 3 años, la había tratado siempre con cierta condescendencia. Lo consideraba el hombre íntegro, el que llevaba la voz cantante en la sociedad, el que recibía las invitaciones a cenas de gala y desfiles de caridad. Claudia entendía que, para él, y para todos los que compartían su círculo social, ella era simplemente la abogada amable y discreta que lo acompañaba a cada evento. Nunca sospecharon que detrás de la sonrisa suave se ocultaba una mente implacable. Aquella mañana Claudia atravesó el amplio salón de su apartamento en Manhattan y encendió la cafetera. El aroma robusto llenó el aire, despertando memorias de largas noches de negociaciones telefónicas y análisis de informes financieros. Se sirvió una taza y se acercó a la ventana, observando cómo el sol emergía perezoso tras los rascacielos. Hoy, se dijo, la verdad saldrá a la luz. Con el timbre del ascensor resonando en el pasillo, Claudia volvió a la puerta del despacho. Respiró hondo, ajustó su chaqueta sastre de lana gris y con determinación empujó la puerta. En el interior Andrés se encontraba de pie junto al escritorio, revisando un contrato de la empresa familiar. Sus hombros anchos y su porte seguro contrastaban con la inseguridad que ella había visto en sus ojos la noche anterior, cuando la conversación entre ellos había derivado en un reproche devastador. «Eres tan inútil, Claudia», había dicho él, con voz áspera y sin atisbos de compasión, «no sé para qué sirves. Siempre estás distraída con tu trabajo, pero nunca aportas nada que merezca la pena en casa». Esas palabras habían perforado su corazón y, sin embargo, actuado como catalizador de una fuerza indómita. En ese instante, comprendió que su silencio debía terminar. El mundo debía saber quién era realmente. «Andrés», dijo Claudia con la voz firme, «hay algo que debes saber». Él la miró con desdén, sin prever la magnitud de lo que estaba a punto de revelársele. «¿Ahora qué se te ha ocurrido?», preguntó ladeando la cabeza. Claudia se acercó al escritorio, y con el pulgar, deslizó una tablet sobre la superficie pulida de caoba. El dispositivo encendió su pantalla, mostrando la portada de la edición digital de Forbes. El logo brillante y reconocible ocupaba la esquina superior. Andrés arqueó las cejas, intrigado. ¿Es que alguien va a publicar otro artículo de consejos para matrimonios?, bromeó con superficialidad. No, respondió ella, con una leve sonrisa. Esta vez, Forbes reveló quién está detrás de Vanguardia Capital. Andrés frunció el ceño y tomó la tablet, deslizando el dedo para ampliar la primera imagen. Allí estaba, su esposa, sonriente y segura, posando ante la sede central del fondo de inversión en la Quinta Avenida. Debajo, un titular en letras grandes: Claudia Fernández, la mujer que dirige en la sombra el mayor fondo de inversión del mundo. La sangre le fluyó al rostro mientras leía las primeras líneas. Durante los últimos 5 años, Vanguardia Capital ha multiplicado sus activos administrados en un 320%, bajo la dirección estratégica de una ejecutiva cuyo nombre ni clientes ni la misma prensa financiera conocieron hasta ahora. Claudia Fernández, abogada de nacimiento pero gestora de capital por excelencia, ha emergido como la figura clave de uno de los fondos más influyentes de Wall Street. Invisibilizada por su propio perfil bajo, Fernández llevó adelante negociaciones que salvaron a empresas tecnológicas en apuros y consolidaron adquisiciones multimillonarias en el sector energético. Andrés se quedó sin aliento, sus labios temblaron, incapaces de articular palabra. Claudia lo observó con ojos brillantes, conscientes de cada latido que retumbaba en la habitación. «¿Esto es real?», susurró. «Muy real», respondió ella. «Forbes publicó todos los detalles. Mi trayectoria,
mis logros y mi porcentaje de participación en Vanguardia. A partir de hoy, no habrá más silencios. El silencio envolvió la sala como un manto. El mundo de Andrés, construido sobre la convicción de su propia relevancia, se derrumbaba en tiempo real. Claudia sabía que aquel momento marcaría el fin de una etapa y el inicio de otra. Mientras la noche caía sobre Manhattan, la mujer a la que habían llamado inútil, acababa de convertirse en la jefa más poderosa e inesperada. Y su historia estaba apenas comenzando. La noticia recorrió los pasillos financieros con la velocidad de un rayo. En cuestión de horas los teléfonos de Vanguardia Capital no dejaban de sonar. Ejecutivos, periodistas, antiguos socios y hasta rivales sorprendidos pedían entrevistas, reuniones, comentarios. Claudia no respondió a ninguno. Mientras el mundo intentaba digerir la revelación, ella mantenía el mismo rostro sereno con el que había sostenido imperios desde las sombras. Pero dentro, un torbellino se agitaba con fuerza. Su matrimonio, su vida personal, sus propios sentimientos estaban entrando en una zona sin retorno. Andrés no volvió a hablarle esa noche. Se encerró en el despacho con la tablet entre las manos, leyendo y releyendo el artículo como si al hacerlo pudiera encontrar alguna grieta, algún indicio de que todo era un malentendido. Pero no lo había. El artículo no solo confirmaba su rol como CEO, sino que detallaba su portafolio, sus movimientos estratégicos, y hasta incluía testimonios de figuras clave del sector, que la describían como la mente más brillante de Wall Street. Por primera vez en su vida Andrés estaba fuera del foco, y no sabía cómo manejarlo. Al día siguiente Claudia se despertó antes del amanecer. Caminó por el penthouse silencioso, descalza, hasta el ventanal que daba al Central Park. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que los medios comenzaran a buscarla personalmente. Pero lo que no esperaba fue que al girar hacia la cocina, encontrara a Andrés sentado en la isla sin afeitar, con el periódico impreso sobre la encimera. Su rostro estaba lívido. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, sin levantar la voz. Claudia se acercó despacio, tomando una taza de café. «Porque nunca escuchabas», dijo con una calma ensayada, «porque cada vez que mencionaba mis metas, mis ideas, tú te reías o cambiabas de tema». «No es cierto». «Claro que sí, me llamaste inútil, hace 2 noches, ¿lo recuerdas?». Él desvió la mirada pero no respondió. «¿Crees que fue fácil para mí vivir contigo sabiendo que me considerabas un adorno?», continuó ella. «¿Qué pensarías si descubrieras que la mujer a la que despreciaste financió en secreto tu última expansión inmobiliaria solo para evitar que fracasaras públicamente?». Los ojos de Andrés se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo?». Claudia dejó la taza sobre la encimera. «Que hace 6 meses, cuando tu empresa estuvo al borde del colapso, Vanguardia inyectó capital a través de un vehículo anónimo de inversión. Ese vehículo era mío». Andrés palideció aún más. Recordaba ese movimiento. Lo había celebrado como una salvación milagrosa. Nunca imaginó que la mano detrás de aquella salvación era la de su esposa. «¿Por qué harías algo así?», musitó. «Porque aún te amaba. Y porque no quería que el padre de mis hijos, si es que alguna vez decidíamos tenerlos, se derrumbara frente a todo el mundo». Andrés guardó silencio durante minutos. El ambiente se volvió denso, cargado de emociones sin nombre. Finalmente, dijo: «¿Y ahora qué?». Claudia lo miró a los ojos. «Ahora depende de ti. Puedes asumir que estás casado con una mujer poderosa y reconstruir tu lugar desde la humildad. O puedes seguir viéndome como una amenaza y marcharte». Él no respondió. Se levantó y se encerró en el dormitorio, dejando a Claudia sola con su café y una ciudad que, sin saberlo, ya la consideraba una leyenda. Las horas siguientes fueron una avalancha. El noticiero de la mañana dedicó un segmento completo al misterio de Claudia Fernández, seguido por entrevistas a expertos que intentaban explicar cómo una figura tan influyente había logrado pasar desapercibida. En las redes sociales su nombre se volvió tendencia mundial. Mujeres compartían su historia como símbolo de reivindicación. Los medios intentaban trazar su trayectoria, pero pocos sabían la verdad. Ella nunca había querido fama, solo respeto. A mediodía, el Consejo Directivo de Vanguardia convocó una reunión de emergencia. No porque estuvieran molestos, sino porque sabían que el mundo necesitaba verla, oírla. Claudia asistió vestida con un traje negro y una blusa blanca, sobria pero imponente. Entró en la sala como lo había hecho cientos de veces, pero esta vez, todos se pusieron de pie.
Gracias por venir, dijo uno de los directivos. Sabemos que esto es inesperado, pero necesitamos tu guía. Los mercados están reaccionando bien, pero la incertidumbre puede ser volátil. Claudia asintió y tomó asiento al frente. Daremos una conferencia, dijo, pero no será para explicarme, será para marcar una nueva era. Vanguardia siempre ha liderado desde la estrategia, ahora también lideraremos desde la verdad. La sala aplaudió. Durante las horas siguientes, se organizó una rueda de prensa, los medios internacionales confirmaron asistencia. El salón del Hotel Waldorf Astoria fue preparado con máxima seguridad. Al llegar la noche, Claudia se encontraba frente a decenas de cámaras, periodistas, micrófonos, y millones de personas conectadas al livestream global. Respiró profundo, luego comenzó. Mi nombre es Claudia Fernández. Durante 5 años he dirigido Vanguardia Capital bajo un perfil bajo. No por miedo, sino por estrategia. Hoy, con la verdad revelada, reafirmo mi compromiso con la transparencia, la excelencia y el futuro. Los aplausos fueron inmediatos, pero lo más impactante fue el silencio expectante que quedó tras sus palabras. Era el silencio de un mundo escuchando a una nueva voz de poder. Esa noche, mientras el evento se repetía en noticieros y plataformas digitales, Claudia llegó a casa sola. Andrés no estaba. No dejó nota. No envió mensaje, solo el vacío. Y sin embargo ella no se sintió sola. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Encendió su portátil, abrió un documento nuevo y comenzó a escribir. Instrucciones de sucesión para el próximo Consejo Ejecutivo. No porque pensara renunciar, sino porque ya estaba preparando el próximo nivel, la verdadera transformación. Porque el poder no es una cumbre, es una construcción. Pero mientras redactaba la última frase, escuchó un golpe seco en la puerta. Un segundo golpe, más fuerte. Claudia se levantó lentamente. Su corazón empezó a latir con fuerza. Cuando abrió la puerta, lo encontró ahí, Andrés. Empapado por la lluvia, con los ojos inyectados de una mezcla extraña entre tristeza y furia. Tenía una carpeta en la mano. Un sobre. Necesito que leas esto, dijo, extendiéndoselo. Claudia lo tomó sin decir palabra. Dentro, había copias de documentos legales, un poder de representación, un contrato de fusión. Su nombre aparecía en varios campos. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz tensa. Una oferta, dijo Andrés. Quiero que seas la nueva CEO del grupo inmobiliario Fernández y Asociados. Tú ya has demostrado que sabes dirigir imperios. Yo, estoy dispuesto a dar un paso atrás. El aire en la sala cambió. Claudia no esperaba eso. No sabía si confiar, si aceptar, si eso era una maniobra, un gesto genuino o simplemente pánico. ¿Y por qué harías eso?, susurró. Andrés bajó la mirada. Porque acabo de descubrir que no hay mayor riqueza que estar al lado de una mujer como tú. El silencio volvió, pero esta vez, era otro tipo de silencio. Uno que anticipaba algo más. Una conversación ineludible. Una decisión irreversible. Y mientras la ciudad seguía girando a su ritmo frenético, Claudia supo que esa noche no dormiría. Porque lo que tenía frente a ella no era solo una propuesta empresarial. Era un umbral. Y cruzarlo cambiaría todo. Claudia sostuvo el sobre entre sus manos como si contuviera dinamita. No era el contenido legal lo que la descolocaba, sino el significado oculto detrás de cada cláusula, cada firma. Andrés le estaba ofreciendo más que una posición. Era una rendición, una petición de perdón disfrazada de fusión corporativa. Pero también era, potencialmente, una trampa. Su mente entrenada para leer entre líneas, diseccionar contratos y prever consecuencias, no le permitía aceptar gestos sin comprender el tablero completo. ¿Quieres que me una a tu empresa?, preguntó lentamente, manteniendo la vista en los documentos. Quiero que la dirijas, corrigió él. Quiero aprender de ti, si estás dispuesta a enseñarme. Claudia lo observó con escepticismo. El hombre que hace apenas días la había llamado inútil, ahora se presentaba como un discípulo dispuesto a inclinarse. ¿Era eso posible? ¿Había tocado fondo emocional? ¿O simplemente había leído el mercado, visto las noticias, sentido que su única opción era ceder ante el nuevo orden que ella representaba? Si esto es una jugada para lavar tu imagen, no funcionará, advirtió ella, colocando el sobre la mesa. No es una jugada, dijo Andrés. Es una declaración de realidad. Nunca te vi, Claudia, no como eras en verdad.
Y ahora, si me dejas, quiero reconstruirme desde otro lugar. Hubo una pausa larga, tensa, en la que solo se oía el goteo lento de la lluvia contra los ventanales. Claudia se alejó unos pasos, cruzó los brazos y se quedó mirando la ciudad desde lo alto. Miles de luces titilaban en la noche húmeda. Cada una parecía contener una historia, un dilema, un cambio. Déjame pensarlo, dijo al fin. Andrés asintió, se retiró sin más palabras. Y Claudia, una vez sola, tomó su teléfono, marcó un número que solo usaba en ocasiones clave y esperó. Sí, señora Fernández, respondió una voz al otro lado. Activa el protocolo sombra, dijo Claudia. Quiero que investiguen los últimos movimientos de Fernández y Asociados, todo. Quiero saber si esto es una alianza o un anzuelo. Tiene prioridad. Total. Informe completo antes del amanecer. Colgó. Ya no podía darse el lujo de confiar por reflejo. No cuando había tanto en juego. Su nombre, su reputación, su integridad estaban ahora bajo los reflectores. Cada paso debía ser impecable. A las 5 de la mañana, su asistente de inteligencia privada le envió un archivo encriptado. Claudia lo abrió en su oficina, con un café fuerte en la mano. El informe era detallado. Confirmaba que la empresa de Andrés estaba en un punto de quiebre. Sus deudas eran mayores de lo que él había dicho. Sus proyectos estaban estancados. Algunos inversores amenazaban con retirar capital. Pero también había algo más. Un patrón de decisiones en los últimos días que no cuadraba con el Andrés que ella conocía. Discreción financiera, reorganización interna, renuncia de 2 directivos clave. Era como si alguien más hubiera tomado el timón, o como si él estuviera preparándose para algo. ¿Una redención real, o una entrega forzada antes del naufragio? Claudia no decidió de inmediato. Salió de su edificio sin escolta, tomó un taxi común, algo que no hacía desde antes de que el mundo la conociera, y se dirigió al despacho central de Fernández y Asociados. Quería ver con sus propios ojos, caminar entre los pasillos, mirar las caras de los empleados. Allí es donde se detecta la verdad, no en los balances. Cuando entró, nadie la reconoció al principio. Pero bastaron unos minutos para que las miradas empezaran a girar hacia ella. Alguien murmuró su nombre. Otro buscó su imagen en el teléfono. De pronto, el ambiente cambió. Reverencia mezclada con nerviosismo. Claudia avanzó sin detenerse. Hasta la oficina de presidencia. Golpeó la puerta. La abrió. Andrés estaba allí, solo, revisando planos sobre la mesa. Vine a ver si el barco que quieres que conduzca tiene agujeros, dijo, sin esperar saludo. Él sonrió, algo aliviado. ¿Y qué has visto? Una tripulación que no confía en su capitán, proyectos congelados, finanzas al borde de la asfixia, y sobre todo, miedo. Andrés asintió con gravedad. Por eso te necesito. Claudia lo miró largo rato, luego se sentó frente a él. Si acepto, será bajo mis términos. No seré una figura decorativa, tendré control absoluto sobre la estructura operativa, reorganizaré desde adentro. Y si alguien se opone, se va. Lo entiendo. Y otra cosa, añadió, no será una fusión simbólica, quiero acciones, quiero ser dueña, no invitada. Andrés tragó saliva. ¿Cuánto porcentaje? 49. Él abrió los ojos con sorpresa. Eso es casi la mitad. Pero no la mayoría. Y si crees que eso es demasiado, entonces no estás listo para ceder realmente. Andrés bajó la mirada, luego asintió. Está bien, será tuyo. Todo lo que pides. Claudia se levantó. Entonces redáctalo, y hazlo hoy mismo, porque mañana, quiero empezar a trabajar. Salió sin esperar respuesta, y mientras caminaba hacia el ascensor, las puertas de la empresa parecían abrirse ante ella como si reconocieran a una nueva soberana. Esa tarde, la firma del contrato fue transmitida por medios económicos. Las imágenes mostraban a Claudia firmando con decisión, mientras Andrés, más pálido de lo habitual, asentía. El titular lo decía todo: de invisible a indispensable, Claudia Fernández asume el control operativo de Fernández y Asociados. La noticia provocó reacciones mixtas. Algunos la vieron como una victoria del talento sobre el ego. Otros, como una humillación simbólica al patriarcado corporativo. Pero todos, sin excepción, entendieron que algo estaba cambiando. Que una nueva forma de poder estaba tomando forma. Durante las siguientes semanas, Claudia trabajó sin descanso, reorganizó equipos, liquidó contratos insostenibles, renegoció deudas, impuso un nuevo código ético,
destituyó a directivos corruptos, promovió a mujeres y hombres jóvenes con talento real. El ambiente pasó del letargo a la ebullición. Andrés la observaba desde una distancia prudente. A veces intentaba participar, otras solo callaba. Pero nunca volvió a levantar la voz. Nunca volvió a llamarla inútil. Su respeto había mutado en una mezcla de admiración y desconcierto. Una noche, tras una jornada de 12 horas, Claudia se detuvo frente al ventanal de su nueva oficina en el piso 50. La ciudad brillaba bajo sus pies como una constelación artificial. Respiró hondo. Recordó su adolescencia en un barrio donde el éxito era un concepto vago, casi ridículo. Pensó en su madre que limpiaba casas, en su padre que reparaba calderas, en lo lejos que había llegado. Y entonces sintió un pequeño temblor en el suelo. Al principio creyó que era su imaginación. Pero luego las lámparas vibraron levemente. Las alarmas del sistema sísmico comenzaron a parpadear. Una voz automatizada interrumpió el silencio. Evacuación inmediata. Proceda con calma a las salidas de emergencia. Claudia se movió rápido. Tomó su bolso, su tablet, y salió al pasillo. El personal también se movilizaba, algunos con miedo en los ojos, otros con profesionalismo. Afortunadamente, no hubo pánico. Pero la evacuación fue lenta. Los ascensores habían sido desactivados automáticamente. Las escaleras estaban colapsadas. Mientras descendía los pisos uno a uno, Claudia pensaba en todo lo que podría perder si aquel temblor fuera algo más grave. Sus empresas, su reputación, su vida. Y sin embargo, en medio del caos, una certeza se abría paso en su mente. Había mucho que aún no había dicho. Mucho que aún no había enfrentado. Y eso no tenía nada que ver con los negocios. Cuando por fin pisó la calle, los bomberos ya estaban allí. No hubo daño mayor. Un pequeño movimiento telúrico, nada más. Pero en su interior, Claudia sintió que algo se había resquebrajado. Como si la tierra le estuviera recordando que ni siquiera el poder la protegía del destino. Esa noche no regresó a casa. Tomó una habitación en un hotel discreto. Y sola, frente a su reflejo en el espejo, pronunció palabras que llevaba años evitando. ¿Y tú, Claudia, qué quieres de verdad? Porque hasta ahora, todo lo que había hecho lo había hecho para demostrar, para vencer, para sobrevivir. Pero vivir realmente, era otra cosa. Y al fin comenzaba a entenderlo. El amanecer la sorprendió sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos tocando la alfombra del hotel y la mirada fija en la cortina que aún no había abierto. Aquel temblor leve que había sacudido la ciudad la noche anterior no había dejado daños físicos, pero en ella había abierto grietas invisibles. Por primera vez desde que Forbes reveló su identidad, Claudia no pensaba en accionistas, ni en reestructuras, ni siquiera en su reputación pública. Pensaba en sí misma. En lo que había perdido. En lo que nunca se había atrevido a pedir. Tomó su tablet y abrió una hoja en blanco. No para redactar un nuevo plan estratégico, sino para responder a la pregunta que se había hecho frente al espejo. ¿Qué quería realmente? Pero la pantalla permaneció vacía durante largos minutos. No porque no tuviera deseos, sino porque por primera vez no quería racionalizarlos. Quería sentirlos. Y eso la aterraba más que cualquier reunión con el consejo directivo. La notificación de un mensaje la sacó de su ensoñación. Era de Elena, su antigua mentora de la Facultad de Derecho, ahora retirada en la campiña inglesa. Había visto la noticia en los medios y le enviaba una breve nota. Asterisco, no olvides que el poder también sirve para proteger lo que amas, no solo para conquistar lo que temes. Asterisco. Claudia leyó la frase varias veces. Luego dejó la tablet a un lado. Se levantó y abrió la cortina. La ciudad hervía bajo un cielo pálido. Nueva York nunca se detenía. Pero ella sí podía si lo decidía. Volvió al penthouse 2 horas después. Andrés no estaba. Había dejado una nota en la mesa del comedor. Asterisco. Estoy en la reunión con los urbanistas. Volveré al anochecer. Si quieres hablar, estaré aquí. Asterisco. Claudia no respondió. Subió directamente al despacho, encendió las pantallas, revisó los informes de mercado. Todo funcionaba como debía. Las acciones de Fernández y Asociados habían subido un 6% tras su nombramiento. Los analistas ya hablaban de la era Fernández, en un giro mediático que mezclaba morbo con admiración. Pero Claudia no sentía orgullo, sentía peso, como si cada nuevo éxito fuera una losa que debía cargar en soledad. Al mediodía, recibió una visita inesperada. Lourdes, su hermana menor, con quien no hablaba desde hacía casi un año, se presentó sin previo aviso.
Vestía de manera sencilla, con el cabello recogido en una trenza apretada y una expresión entre resignada y desafiante. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta del despacho. Claudia dudó, luego asintió. Lourdes entró y se quedó de pie, como si no supiera dónde colocar el cuerpo. Claudia le indicó una silla frente al escritorio. Leí todo, dijo Lourdes, me costó creerlo, pero, ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué siempre estabas ausente? ¿Por qué nunca contestabas llamadas? Claudia respiró hondo. No era por desprecio, era supervivencia. Lourdes la miró con intensidad. Y en esa supervivencia, te quedó espacio para la familia. Silencio. Una pausa que pesó más que cualquier excusa. Sé que te fallé, dijo Claudia al fin, me alejé, y ni siquiera fui honesta contigo sobre quién era. Pero también sé que tú te alejaste mucho antes. Cuando papá murió y mamá vendió la casa, tú te fuiste sin mirar atrás. Lourdes bajó la mirada. Un temblor en sus labios reveló la emoción contenida. Estaba asustada, me sentía fuera de lugar, y tú, ya estabas tan lejos, siempre tan brillante, tan fuerte. No era fortaleza, era miedo disfrazado, confesó Claudia. El silencio volvió, pero esta vez más tibio, más humano. Por primera vez en mucho tiempo, dos hermanas dejaron de ser extrañas. ¿Y ahora?, preguntó Lourdes. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Con el poder? ¿Con Andrés? Claudia apoyó los codos sobre el escritorio. No lo sé. Estoy empezando a entender que no todo tiene que resolverse como una fusión o una adquisición. Algunas cosas necesitan otras herramientas. Tiempo. Escucha. Presencia. Lourdes sonrió débilmente. Tal vez deberías escribir eso en Forbes. Ambas rieron, y en esa risa se tejió un nuevo puente. Pequeño, frágil, pero real. Esa tarde, Claudia tomó una decisión que desconcertó a todo su equipo. Canceló una gira internacional que ya tenía fechas cerradas y contratos firmados. En su lugar, anunció que iniciaría una serie de reuniones privadas con empleados de todos los niveles de Fernández y asociados. Quería conocer sus historias. Escuchar lo que nunca llegaba a los informes. El consejo se opuso, los asesores lo calificaron de gesto innecesario, pero Claudia fue firme. No se trata de eficiencia, se trata de liderazgo, y el liderazgo comienza con la escucha. Las reuniones comenzaron esa misma semana. Claudia bajó al primer piso, se sentó en una sala común y esperó. Uno a uno, empleados de logística, recepción, mantenimiento, comenzaron a hablar. Algunos con miedo. Otros con emoción. Le contaron historias de años de trabajo ignorado. De acosos callados. De ideas que nadie quiso escuchar. Claudia tomó nota de cada palabra. Cuando la prensa supo lo que hacía, comenzaron a llamarlo el método Fernández. Algunos lo ridiculizaron, otros lo celebraron. Pero ella no buscaba aplausos. Buscaba reconectar. Una noche, al salir de una de esas reuniones, encontró a Andrés esperándola en la entrada del edificio. Vestía sencillo. Tenía el rostro cansado, pero los ojos limpios. Fui a ver a tu hermana, le dijo. Me pareció justo. Después de todo, si yo quiero entenderte, también debo entender lo que has dejado atrás. Claudia frunció el ceño, sorprendida. ¿Y qué te dijo? Que no eres tan invencible como pareces, que todavía estás aprendiendo a vivir. Claudia no respondió. Pero esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, caminó junto a Andrés en silencio hasta casa. No como esposa. No como jefa. Solo como mujer. Días después, una llamada cambió todo. El director de un fondo soberano europeo, con quien Claudia había negociado años atrás, le ofreció liderar un proyecto transnacional para transformar sistemas de vivienda social en 3 países. El presupuesto era colosal. La visibilidad, global. Aceptar significaba mudarse a Europa por al menos 2 años. Lo pensé por ti, dijo el director. Porque lo que estás haciendo aquí puede cambiar allá también. Y porque sé que estás lista para algo más grande. Claudia colgó sin dar una respuesta. Luego subió al techo del edificio. La ciudad brillaba como siempre. Pero ahora, cada luz tenía un nuevo significado. Ya no era solo ambición. Era impacto. Era legado. Esa noche, escribió una carta, no a la prensa, no al consejo, a ella misma.
Claudia, si alguna vez olvidas por qué comenzaste, vuelve aquí. A este momento, a esta verdad. No eras inútil, solo eras invisible. Y decidiste alumbrarte a ti misma. Ahora, sigue caminando. Pero no olvides mirar a los lados. Porque el poder solo es real si lo compartes. Al día siguiente, convocó a Andrés a desayunar en la terraza. Me voy a Europa, dijo con la taza en la mano. Andrés no se sorprendió, asintió. ¿Y yo? Tú decides. Si vienes, no será como esposo, no todavía, será como aliado. Como socio, tendrás que reconstruirte tú también. Andrés la miró con una mezcla de dolor y respeto. Entonces iré, y no pediré nada, solo, aprenderé. Claudia sonrió. Entonces, empaca ligero, allá no hay espacio para los egos. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Claudia sintió que por fin, por primera vez en su vida, no solo dirigía imperios, estaba empezando a dirigir su destino. Y eso, era apenas el inicio de una nueva historia. El avión despegó del aeropuerto JFK bajo un cielo pálido de noviembre, llevándose con él no solo a Claudia Fernández, sino a una mujer que ya no tenía miedo de ocupar su lugar en el mundo. Desde la ventanilla, la ciudad se alejaba como un mapa de luces que se plegaba poco a poco bajo las alas. A su lado Andrés dormitaba, con los brazos cruzados y el rostro más sereno que en meses. Él no sabía lo que lo esperaba. Claudia sí. Porque esta vez no era una jugada. Era una nueva vida. Y ella la dirigiría sin máscaras. El proyecto europeo comenzaba en Bruselas, en una antigua sede industrial reconvertida en laboratorio urbano por la Comisión de Desarrollo Regional. Allí, junto a un equipo de urbanistas, sociólogos, ingenieros y analistas políticos, Claudia asumiría la dirección de una misión ambiciosa. Rediseñar el modelo de vivienda social en zonas periféricas de Europa. Era una tarea colosal. No se trataba solo de estructuras, sino de dignidad, integración, sostenibilidad y cultura. Desde el primer día supo que no sería fácil. Los funcionarios europeos eran educados pero escépticos, la prensa la observaba con lupa. Algunos la celebraban como la mujer que domó Wall Street y vino a democratizar el urbanismo. Otros la veían como una ejecutiva neoliberal camuflada. Claudia no intentó defenderse, se concentró en el trabajo, en escuchar, en caminar por las calles más olvidadas de los suburbios. En hablar con madres solteras, con abuelas jubiladas, con jóvenes desempleados. Cada historia le revelaba una capa nueva de la urgencia. Andrés, por su parte, se mantenía a su lado como había prometido. Se unió al equipo de logística. Ayudaba a coordinar reuniones, organizar traslados, traducir documentos. No pedía protagonismo. No hablaba de su pasado. Parecía absorber cada experiencia con una humildad inesperada. Una tarde, mientras visitaban un conjunto de viviendas abandonadas en las afueras de Marsella, un niño de unos 8 años se acercó a Claudia. Tenía los ojos grandes, las uñas sucias, y un cuaderno en la mano. Sin decir palabra, le mostró un dibujo. Era un edificio grande, con jardines, ventanas abiertas y personas de todos los colores. Claudia se agachó a su altura. ¿Tú lo dibujaste? Él asintió. ¿Y quién vive aquí? Mi mamá, mi abuela, los amigos de mi escuela, todos. ¿Y tú? Yo soy el que lo cuida, respondió con orgullo. Claudia sintió un nudo en la garganta. Aquel dibujo resumía todo lo que el proyecto intentaba construir. No edificios, hogares, no estructuras, comunidades. Esa noche, colocó el dibujo enmarcado sobre su escritorio, como brújula moral. Pasaron los meses. Bruselas, Marsella, Lisboa, Milán. Claudia se convirtió en un referente internacional del nuevo urbanismo. Sus propuestas combinaban lógica financiera con sensibilidad humana. Transformaba espacios con sentido. No solo rendían económicamente, sino que también sanaban heridas sociales. Y sin embargo, dentro de ella, otra grieta comenzaba a abrirse. Una más silenciosa, más íntima. Andrés. Aunque la convivencia era pacífica, algo en él no encajaba del todo. Sus ojos a veces vagaban hacia horizontes lejanos. No era infeliz, pero tampoco parecía completo. Una noche, al regresar de una reunión en Viena, Claudia lo encontró en la cocina del pequeño apartamento que compartían, sentado con una copa de vino en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió, pero con lentitud. He estado pensando. ¿En volver? Andrés la miró sorprendido. ¿Cómo lo supiste?
Porque te observo, y porque sé que has cambiado, pero también que necesitas construir algo propio. Aquí solo estás acompañando. Andrés bajó la vista. No quiero que parezca que huyo, pero sí, siento que necesito usar lo que aprendí, tal vez abrir una nueva empresa, esta vez con otros principios. Claudia se acercó y le tomó la mano. Eso no es fallar, es crecer, y si alguna vez nos volvemos a encontrar, que sea como iguales. Él asintió, una lágrima silenciosa le recorrió la mejilla. No hubo drama, no hubo reclamos, solo un abrazo largo, de despedida, de gratitud. Andrés volvió a Nueva York semanas después. Claudia lo despidió en la estación de tren con una sonrisa que no ocultaba el dolor, pero tampoco el orgullo. Sabía que esa separación era necesaria, para ambos. Sola de nuevo, Claudia se sumergió por completo en su misión. Un año después, el proyecto recibió el Premio Europeo a la Innovación Urbana. En la ceremonia, frente a líderes de toda Europa, subió al podio con el dibujo del niño de Marsella en la mano. Esto es lo que estamos construyendo, dijo. No solo ladrillos, esperanza. No solo sistemas, futuro. Los aplausos fueron unánimes. Poco después, recibió una oferta inesperada. La Secretaría General de la ONU la invitaba a liderar el Consejo Global de Desarrollo Humano y Territorial. Era una posición sin precedentes, con recursos, autonomía y un alcance verdaderamente mundial. Claudia aceptó con una condición, que su equipo europeo la acompañara, porque el éxito no era personal, era colectivo. La sede se trasladó a Ginebra. Allí, en un edificio moderno frente al lago, Claudia instaló su nuevo cuartel general. Desde allí, coordinaba misiones en África, América Latina, el sudeste asiático. Cada proyecto era una sinfonía de culturas, desafíos y soluciones creativas. Su nombre aparecía en portadas, en documentales, en foros internacionales. Pero ella seguía escribiendo cada noche en el mismo diario digital que había iniciado en Nueva York. Asterisco recuerda. La visibilidad no es sinónimo de verdad. Y el impacto no siempre se mide en premios. Asterisco. Un día, mientras preparaba un informe para la cumbre de Nairobi, recibió un correo de Andrés, breve, sin florituras. Asterisco, abrí la nueva empresa. Se llama Horizonte Vivo. Trabajamos con arquitectura regenerativa y financiamiento ético. Te debo mucho. Espero que estés bien. PS. El niño de Marsella estaría orgulloso. Asterisco. Claudia sonrió. Esa noche en su discurso en Nairobi contó la historia del dibujo. Sin mencionar nombres, solo la historia. Al terminar, una mujer keniana se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, porque ahora sé que mi hija también puede ser arquitecta, no solo enfermera. Y en ese momento, Claudia entendió que su historia ya no le pertenecía, era de todas, de todos. De cualquiera que alguna vez fue llamado inútil, invisible, innecesario. Su vida no era una revancha, era un faro. Y apenas comenzaba a brillar con toda su fuerza. En Ginebra, los inviernos caían con una elegancia silenciosa. La nieve cubría los tejados de los edificios internacionales como un velo diplomático, sereno pero imponente. Claudia se había adaptado al nuevo entorno con la misma precisión quirúrgica con la que transformaba ciudades. Su jornada comenzaba antes del alba, con sesiones estratégicas en múltiples zonas horarias, y terminaba pasada la medianoche, revisando informes de impacto y cartas personales de niños, ancianas y familias que vivían ahora en comunidades más dignas gracias a los programas que lideraba. Pero en medio del éxito, empezaron a surgir fisuras, no en su profesionalismo, sino en su interior. La soledad, esa vieja conocida, regresaba como una sombra que no podía apartar con métricas ni discursos. Había dado todo: tiempo, cuerpo, visión, voz, pero no se había dado espacio. Una mañana, durante una conferencia con el equipo de desarrollo en Bolivia, sufrió un mareo. Se le nubló la vista, se le tensó el pecho, y por un instante, perdió el equilibrio. Sus asistentes corrieron a sostenerla. Claudia insistió en que estaba bien, pero uno de los médicos del edificio la obligó a hacerse pruebas. El diagnóstico fue claro: agotamiento extremo, desbalance hormonal, insomnio crónico. Su cuerpo había empezado a rebelarse contra el ritmo inhumano al que lo sometía. Necesita parar, le dijo el médico con firmeza. No un día, no un fin de semana, semanas, un mes, al menos. Claudia quiso discutir. Tenía presentaciones, misiones, objetivos. Pero su cuerpo ya no le obedecía. Y por primera vez en muchos años, no le quedó más remedio que ceder.
La ONU aceptó concederle una licencia médica de 6 semanas. Su equipo se movilizó con eficiencia. Delegaron funciones, reagendaron eventos, protegieron su privacidad con una discreción casi militar. Claudia empacó lo justo y voló sin anunciar su destino. Ni siquiera Lourdes, con quien hablaba semanalmente, sabía a dónde se dirigía. Eligió un lugar remoto en las tierras altas de Escocia, donde había una pequeña cabaña junto a un lago rodeado de abetos. Era propiedad de una fundación con la que había trabajado años antes. Nadie la molestaría allí. Nadie la buscaría. Los primeros días fueron insoportables. Su cuerpo seguía funcionando como si tuviera que tomar decisiones. Se despertaba a las 4 de la madrugada, revisaba compulsivamente el teléfono, abría correos que ya no eran suyos. El silencio la desquiciaba. El no tener que rendir cuentas la hacía sentir culpable, se sentía fuera de su propia piel. Pero la naturaleza no tiene prisa. Y a la tercera noche, cuando una tormenta cerró todos los caminos de acceso y tumbó el servicio eléctrico, algo cambió. Por primera vez, Claudia se quedó completamente desconectada, sin señal, sin datos, sin notificaciones. Solo la cabaña, el fuego y su respiración. Fue entonces cuando empezó a escribir, no informes, no planes, cartas, a sí misma, a su madre, a su padre, a Lourdes, a Andrés, al niño de Marsella, a la Claudia que lloraba a escondidas en el baño de la oficina cuando tenía 26 años, y un jefe que la acosaba. Cada palabra era una liberación. Cada párrafo, un encuentro. Durante días, escribió hasta que le dolía la muñeca. Cocinó para sí misma. Caminó por el bosque. Lloró con la cara al cielo. Se miró sin filtros. Y por primera vez, no buscó optimizar nada. Solo existir. Una mañana, mientras recolectaba ramas para la chimenea, encontró una piedra tallada en el borde del lago. Era una escultura rudimentaria, con forma de corazón. En la base, alguien había escrito en gaélico antiguo, asterisco, Anam Karaid, asterisco. Claudia lo buscó en uno de los libros de la biblioteca, Alma amiga. Lo sostuvo largo rato entre sus manos, sintió que alguien antes que ella también había necesitado sanar, también había caminado ese bosque buscando respuestas. El día 36 de su retiro, volvió a conectarse. Había más de 4.000 correos, cientos de solicitudes, peticiones urgentes. Pero no abrió nada. En lugar de eso, redactó un único mensaje. Asterisco, querido equipo, gracias por sostener, estoy lista para volver, pero lo haré distinta. Si no construimos espacios humanos también para nosotros, no estamos construyendo nada. Volvamos a empezar, pero mejor. Asterisco. Volvió a Ginebra 2 días después. Su rostro era otro. No más pálido ni más fuerte, sino completo. Las ojeras se habían suavizado. Su andar era más lento, más firme. Su voz, más cálida. El cambio se notó de inmediato. Redujo su carga laboral en un 30%. Promovió un nuevo departamento de bienestar interno para los trabajadores del Consejo Global. Implementó sesiones semanales de escucha activa. Y algo más. Cada viernes al atardecer subía al último piso del edificio, encendía una vela, y leía una carta de las que escribió en Escocia en voz alta, para ella y quien quisiera escuchar. Al principio eran 5 personas, luego 20, luego más de 100. Se convirtieron en rituales de pausa, de comunidad, de verdad. La prensa internacional empezó a llamarla la arquitecta del alma colectiva. Revistas como Asterisco The Atlantic Asterisco y Asterisco Der Spiegel Asterisco le dedicaron portadas no por sus logros financieros, sino por su capacidad de transformar el liderazgo en humanidad. Algunas empresas imitaron el modelo, otras la criticaron. Pero Claudia ya no buscaba aprobación, solo impacto real. Fue entonces cuando recibió una nueva carta. Esta vez, escrita a mano, de Andrés. Venía acompañada de una invitación. Inauguración de la primera comunidad regenerativa de Horizonte Vivo en el Valle de Hudson. Una mezcla de viviendas ecológicas, espacios educativos, huertos compartidos y centros de sanación emocional. Todo construido con base en lo que él había aprendido a su lado. Estás invitada, decía la carta, no como figura, como persona, como alguien que sembró lo que yo apenas estoy aprendiendo a cosechar. Claudia dudó. No por orgullo, sino porque no quería regresar como símbolo, quería ir como ser humano. Como alma amiga. Viajó sin anunciarse. Llegó al anochecer.
cuando las luces cálidas de las casas recién habitadas titilaban entre árboles dorados por el otoño. Andrés la esperaba en el centro comunitario. Vestía simple, pero sus ojos brillaban con una convicción nueva. «Te ves bien», dijo. «¿Y tú, diferente?» «Lo soy». «¿Esto lo hiciste tú?» Andrés negó con la cabeza. «Lo hicimos muchos. Yo solo organiqué, con acento agudo, el terreno». Claudia caminó por los senderos. Saludó a niños, a madres, a ancianos que sonreían. Vio un mural pintado por una adolescente que decía, asterisco, lo humano es la raíz de todo futuro, asterisco. Entonces supo que la semilla había germinado. Esa noche durmió en una de las casas de la comunidad. Sin lujos, con el crujir de la madera, y el silencio que ya no asustaba. Al amanecer escribió una última carta. Asterisco, hoy entendí que no fuimos diseñados para cargar solos con nuestras victorias. Que el verdadero poder se mide en lo que dejas cuando te vas, y si algo aprendí, es que una vez que floreces no tienes que volver a esconderte jamás. Asterisco. La firmó simplemente, Claudia. Y mientras el sol acariciaba los techos del valle, la mujer que un día fue llamada inútil por su propio esposo, caminaba hacia el futuro, con pasos suaves, seguros y acompañados. Porque ahora sabía que el liderazgo no era una cima, sino un círculo, y que en ese círculo, ella ya no estaba sola. Claudia regresó a Ginebra con un nuevo sentido de propósito. No el que nace del éxito o del reconocimiento, sino aquel que emerge cuando uno ha tocado fondo y ha elegido reconstruirse desde la verdad. Su paso por el Valle de Hudson, la comunidad regenerativa y la carta que escribió al amanecer, marcaron un punto de inflexión definitivo. Ya no necesitaba demostrarle nada al mundo, ahora quería dejar raíces donde antes solo dejaba estructuras. La primera acción al retomar su rol en el Consejo Global fue proponer una iniciativa que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos, llevar el modelo de comunidad regenerativa a contextos de posguerra. No como una intervención arquitectónica, sino como una reconstrucción cultural. Las ciudades pueden ser reconstruidas, dijo ante el Pleno del Consejo. Pero si no sanamos a las personas que las habitan, solo estaremos levantando ruinas con fachada de modernidad. El proyecto piloto fue aprobado por unanimidad. Se llamaría Alma Viva, y comenzaría en 2 regiones. Una zona rural de Ucrania recientemente liberada, y un distrito periférico de Medellín, Colombia, que había sufrido décadas de violencia estructural. Claudia viajó con su equipo a ambos destinos. No delegó, no observó desde el avión privado. Caminó los senderos polvorientos, se sentó en las casas de adobe, escuchó las historias de madres que perdieron hijos, de hombres que volvieron del frente con el alma hecha jirones, de niños que solo conocían la guerra como escenario habitual. Y en cada uno de esos encuentros dejaba un cuaderno. En la contraportada, una frase simple. Asterisco, tu historia importa, escríbela. El mundo está escuchando. Asterisco. Durante los siguientes 6 meses, se construyeron espacios comunitarios, aulas circulares, centros de escucha emocional y plazas vivas. Las decisiones se tomaban en asamblea, no había jerarquías rígidas, solo acuerdos. La arquitectura se adaptaba a la cultura local, no al revés. En Ucrania, las abuelas enseñaban a hornear pan en hornos solares. En Medellín, los adolescentes formaban coros de hip hop para contar sus vivencias. Claudia no intervenía. Solo creaba el ecosistema. Luego dejaba que floreciera solo. Mientras tanto, su equipo en Ginebra consolidaba una red global de iniciativas similares. Se llamaba Red de Comunidades de Futuro, y ya contaba con más de 25 nodos en 15 países. Sin embargo, con cada nuevo logro, Claudia reforzaba un mantra interno. Asterisco, progresar sin perderse. Asterisco. Fue en medio de esa expansión cuando recibió una invitación inesperada. Harvard, junto con la Universidad de Oxford, proponían otorgarle un doctorado honoris causa por su contribución al urbanismo humano. Pero más allá del reconocimiento le ofrecían algo más. Liderar un programa conjunto de liderazgo transformacional que formaría a futuras generaciones de arquitectos, sociólogos y economistas sociales. Es una cátedra viva, le explicaron. Tendrás libertad para diseñarla como desees. Queremos formar personas que piensen como tú. Claudia pidió tiempo. No porque dudara de su capacidad, sino porque sabía que aceptar significaba comenzar una nueva era, una de siembra a largo plazo. Esa noche llamó a Lourdes. ¿Recuerdas cuando me dijiste que siempre me veías como alguien brillante pero distante? Claro que sí,
¿Por qué lo preguntas? Porque quiero enseñarle a otros a no volverse eso, a no tener que elegir entre excelencia y cercanía, entre éxito y humanidad. Entonces hazlo. Pero prométete algo. ¿Qué? Que esta vez también vas a vivir tú, no solo a construir para otros. Claudia sonrió. Lo prometió. Semanas después, se instaló temporalmente en Cambridge. Su cátedra se convirtió rápidamente en una referencia mundial. Los estudiantes la seguían con devoción, pero también con espíritu crítico. Ella lo fomentaba. Cada clase comenzaba con una pregunta sin respuesta. Y cada semestre, uno de los proyectos finales era desarrollar una propuesta para un problema social no con una solución arquitectónica, sino con una visión relacional. La mejor estructura es la que permite a otros construir, repetía. En paralelo, sus proyectos con el Consejo Global continuaban. Pero con una estructura más descentralizada. Había formado un círculo de liderazgo femenino que tomaba decisiones en consenso. Claudia se convirtió en asesora estratégica. Volvía al terreno cuando era necesario, pero ya no cargaba con todo. Había aprendido a delegar desde la confianza, no desde el control. En Cambridge, comenzó también a escribir un libro, no de teoría, ni de casos de estudio, sino una memoria emocional. Se titularía, Asterisco inútil, decían, Memoria de una jefa accidental. Asterisco era una mezcla de narrativa, reflexión y cartas reales, algunas muy duras, otras profundamente tiernas. Cuando presentó el manuscrito a su editor, le advirtieron que el mercado prefería libros más técnicos, más útiles. Claudia solo respondió: la utilidad se mide en lo que transforma, no en lo que vende. El libro fue publicado sin grandes campañas, pero se volvió viral en círculos académicos y entre mujeres jóvenes que se veían reflejadas en cada página. Surgieron clubes de lectura, adaptaciones teatrales, incluso canciones inspiradas en sus frases. Y entonces llegó la llamada. La revista Forbes, la misma que años atrás la había revelado al mundo como la mujer que dirigía Vanguardia Capital desde las sombras, ahora quería entrevistarla nuevamente, pero esta vez, para una edición histórica, las 100 mujeres más influyentes de la última década. Solo acepto si puedo hablar de las otras 99, respondió Claudia. ¿Cómo? No quiero un perfil sobre mí. Quiero una conversación sobre red. Sobre comunidad. Sobre lo que pasa cuando dejamos de admirar a una, y empezamos a crear espacios para todas. El editor aceptó, fascinado. La entrevista fue publicada bajo el título La líder que renunció al pedestal para construir puentes, fue traducida a 12 idiomas. Compartida por premios Nobel, activistas, primeras ministras y maestras de primaria por igual. Claudia no volvió a leerla, no por desprecio, sino porque sabía que ya no necesitaba recordarse quién era. Su vida hablaba por ella. Un día, mientras caminaba por los pasillos de Harvard, una estudiante la alcanzó corriendo. Tenía el cabello revuelto y los ojos húmedos. Profesora, gracias porque pensé que tenía que convertirme en algo que no soy, y usted me recordó que mi historia es suficiente. Claudia le tomó la mano. Tu historia es poderosa, solo asegúrate de contarla tú antes de que otros lo hagan por ti. Y con eso, siguió su camino. Sabiendo que en cada voz, en cada carta, en cada ladrillo con nombre propio, su propósito seguía expandiéndose como un eco sin fin. Porque aquella mujer que fue llamada inútil, no solo había demostrado su valor, había cambiado el significado mismo de lo que vale. El invierno en Cambridge había llegado con fuerza. Nieve sobre las gárgolas de piedra, ramas desnudas crujían al paso del viento, y los pasillos del campus se volvían corredores de silencio blanco. Claudia, sin embargo, parecía ajena al frío. Caminaba con su abrigo largo, una bufanda azul marino tejida a mano por mujeres en la comunidad de Medellín, y una determinación templada por los años. Las clases en la universidad seguían siendo un faro, pero su energía ahora la dividía entre 3 continentes: proyectos humanitarios, redes de liderazgo, y la construcción de un archivo viviente de historias femeninas ignoradas por la historia oficial. Ese archivo, que había comenzado como una idea espontánea entre alumnas de diferentes culturas, creció hasta convertirse en una plataforma digital llamada Voces no documentadas. Mujeres desde Etiopía hasta Groenlandia enviaban grabaciones, cartas, dibujos, mapas. Claudia no pretendía organizarlo todo, solo abría el espacio y protegía su autenticidad. Cada semana, leía al menos 5 de esas historias, algunas la dejaban en lágrimas, otras la hacían reír con ternura, pero todas la mantenían conectada con la esencia de su causa,
construir desde la verdad, no desde el espectáculo. Mientras tanto, el Consejo Global la invitaba de nuevo a ocupar un cargo ejecutivo. Querían que volviera como secretaria general de Desarrollo Humano, con alcance directo sobre más de 100 países. Era un rol soñado para cualquier tecnócrata. Claudia, sin embargo, pidió una reunión privada con el comité. Estoy agradecida, dijo sentada frente a representantes de 5 regiones del mundo. Pero si acepto, lo haré con una condición. No quiero firmar desde oficinas. Quiero vivir 6 meses cada año en comunidades que no tienen acceso a lo básico. Quiero que la política pública se diseñe desde la tierra, no desde la torre. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. Era una propuesta inusual. Pero Claudia ya no pedía permiso, solo planteaba posibilidades. 2 semanas después, su propuesta fue aprobada. Por primera vez en la historia del organismo, la Secretaría General se dividiría entre el terreno y la sede central. La prensa la bautizó como la diplomática descalza. En abril comenzó su nuevo ciclo. Se instaló durante 3 meses en una comunidad del delta del Mekong, donde el agua dulce escaseaba, y la migración climática arrasaba las raíces familiares. Allí, trabajó junto a ingenieros locales para diseñar un sistema de recolección de agua de lluvia con materiales tradicionales. No firmó. No delegó. Cortó cañas, cargó cubos, comió con las familias. Cada noche, enviaba notas de voz a su equipo global. Hoy entendí que no hay sistema que supere una mesa compartida con sopa caliente y ojos que te miran sin juicio. Las notas se compartían entre equipos como pequeñas cápsulas de filosofía aplicada. El impacto fue inmediato. Otros líderes comenzaron a replicar la experiencia. El término diplomacia inmersiva se convirtió en parte del nuevo lenguaje del desarrollo humano. De regreso en Europa encontró una carta esperándola. Escrita a mano con tinta azul, era de Andrés, nuevamente. Asterisco, este año abrimos 5 nuevas comunidades, una en Brasil lleva tu nombre, aunque no lo sabe. Solo quería que lo supieras, no hay día que no te mencione en algún diálogo interno. No por nostalgia, sino porque aún estás presente en mi ética, en mi forma de mirar al otro. Espero que estés bien. PS. Lourdes vino a visitarnos. Dice que aún te debo una taza de café, asterisco. Claudia sonrió. Agradeció en silencio y no respondió. Ya no era necesario. Andrés era parte de su historia, pero no de su camino actual. Era un eco amable, no una dirección. Poco después, Lourdes la sorprendió con una visita inesperada a Cambridge. Habían pasado varios meses sin verse, se abrazaron largo. Lourdes traía noticias importantes. Estoy embarazada, dijo con una mezcla de miedo y alegría. Claudia la miró con ternura. ¿Estás bien? Asustada, pero decidida. No tengo pareja. Lo haré sola, pero no quiero que mi hija crezca sin saber de dónde venimos, sin escuchar tu historia. Claudia la invitó a quedarse unos días. Compartieron caminatas, comidas simples, conversaciones largas sobre su infancia, sus heridas, su madre, su padre, y una tarde, en el salón principal de la facultad, Lourdes pidió asistir a una clase. Claudia dudó, luego aceptó. Ese día, habló sobre el poder de nombrarse, de no dejar que otros dicten tu narrativa. Contó la historia de su primer error empresarial, de la vez que casi renunció, de cómo el silencio a veces te salva, pero a veces también te apaga. Lourdes escuchó desde el fondo con los ojos brillando. Al terminar la clase, varias alumnas se le acercaron para abrazarla sin saber quién era. Solo porque habían sentido que en sus ojos había un espejo. Esa noche, en el departamento que compartían por unos días, Lourdes dijo algo que Claudia no olvidaría jamás. Si mi hija llega a parecerse a ti en fuerza pero también en ternura, entonces sabré que hice algo bien. Claudia lloró en silencio, no de tristeza, de integración. El nacimiento de su sobrina coincidió con el inicio de un nuevo proyecto que la emocionaba profundamente, una red global de maternidades comunitarias, inspiradas en modelos indígenas y lideradas por parteras tradicionales, pero con respaldo científico y legal. Era una fusión entre saber ancestral y protección moderna. Se llamaría raíz naciente. Porque toda raíz necesita espacio para abrirse paso, incluso en la tierra más dura, explicó al presentar el proyecto. Las primeras casas de parto se abrieron en Oaxaca, Senegal y Nepal. Lourdes fue una de las primeras en colaborar con los protocolos de acompañamiento emocional. Mientras el mundo aplaudía las iniciativas, Claudia se mantenía firme en su decisión. No sería un ícono, no sería infalible. En cada evento público, insistía en hablar de sus errores, de sus dudas, de los días que quiso rendirse.
Ese gesto de vulnerabilidad se convirtió en su mayor legado. Y entonces ocurrió lo inesperado. En plena conferencia sobre innovación social en Dubái, Claudia recibió una llamada urgente desde Ginebra. Su nombre había sido propuesto oficialmente para el Premio Nobel de la Paz. La noticia no era una especulación, era una candidatura respaldada por múltiples gobiernos, organizaciones civiles y universidades. El salón enmudeció, los asistentes la aplaudieron de pie, pero Claudia no celebró. No porque no se sintiera honrada, sino porque entendía que ningún premio podía contener el trabajo de miles. Esa misma noche escribió una carta pública que fue publicada en varios idiomas. Asterisco. Si algo he aprendido es que la paz no se firma, se siembra. Y cada semilla tiene nombre propio. La mujer que cría sola. El niño que dibuja sueños en ruinas. El anciano que enseña a cuidar el agua. Yo solo fui tierra fértil. Ellos son la semilla. Ellas son la raíz. Asterisco. Días después, recibió otra carta. Esta vez anónima. Solo decía. Asterisco, nunca fuiste inútil. Solo demasiado grande para caber en las formas que otros intentaron imponerte. Asterisco. Claudia la guardó sin buscar al remitente. Sabía que esa frase hablaba por muchas bocas. Y así, mientras el mundo decidía si su nombre merecía ser grabado en oro, Claudia seguía caminando por senderos de tierra, escuchando relatos bajo techos de zinc, sirviendo sopa en centros comunitarios, escribiendo cartas a sí misma y a las que aún no sabían que podían cambiarlo todo. Porque entendió que su historia no era una excepción. Era una invitación. El otoño llegó temprano a Ginebra aquel año, tiñendo de oro los árboles del Parc de Bastions, y cubriendo los bancos de hojas crujientes que se arremolinaban al viento. Claudia, sentada en una banca frente al histórico muro de los reformadores, contemplaba las estatuas pétreas con una serenidad extraña. Habían pasado 3 semanas desde que se anunció su candidatura oficial al Premio Nobel de la Paz. Y aunque los medios no dejaban de seguirla, su rutina seguía intacta. No porque no valorara el honor, sino porque entendía que su paz no dependía de un veredicto. La mañana en que la noticia fue transmitida por la radio pública suiza, Claudia estaba desayunando con su sobrina en casa de Lourdes. La pequeña, con apenas 3 meses, estiraba los brazos como si quisiera abrazar el mundo. Lourdes, entre risas, le decía: «Así es tu tía. Abraza países enteros sin despeinarse». Claudia solo sonrió. Pero no todo era luz. El peso de los años, los viajes, las historias compartidas, también comenzaba a cobrar factura. En privado, sus rodillas dolían. La espalda le enviaba señales que ya no podía ignorar. Y, sobre todo, había noches de insomnio en las que se preguntaba si en el fondo no había sacrificado demasiado de sí misma en el proceso. Fue durante una de esas madrugadas cuando comenzó un proyecto personal sin avisar a nadie, un jardín, no uno público, ni simbólico, uno real. Compró una pequeña casa rural en las afueras de Lausana, lejos de cualquier sede institucional, con un terreno amplio, árboles viejos y tierra fértil. Allí, sin asistentes ni cámaras, comenzó a plantar tulipanes, hortalizas, lavanda, membrillos. Y cada planta llevaba el nombre de alguien que había marcado su historia. En lugar de placas, enterraba cartas manuscritas bajo cada raíz. Era su forma de honrar lo vivido, lo dicho y lo callado. Lo llamó el Jardín de las Voces. Nadie sabía de su existencia salvo Lourdes y una anciana vecina que le enseñaba a hacer compost. Mientras tanto, el mundo seguía observando. La entrega del Nobel se acercaba, las apuestas se inclinaban a su favor. Pero Claudia no quiso hablar con los medios. En su lugar, organizó una serie de encuentros comunitarios en 5 ciudades del hemisferio sur. Allí, en plazas y centros barriales, compartía el micrófono con líderes locales que habían transformado sus barrios sin fondos, sin títulos, sin visibilidad. «No estoy aquí para dar discursos», decía, «estoy aquí para que escuchen otras voces, más antiguas, más sabias, más necesarias». Uno de esos encuentros fue en Cochabamba, Bolivia. Una niña se le acercó con una libreta y le dijo: «Mi maestra me dijo que tú eres famosa. Pero yo creo que eres valiente». «¿Y tú eres valiente?», preguntó Claudia. «Todavía no, pero estoy practicando». Claudia le regaló una pulsera tejida por mujeres de Sumatra, y en su cuaderno escribió: «Asterisco, la valentía también se practica. A veces se cultiva como una flor. Asterisco». Volvió a Suiza días antes del anuncio oficial. Pasó esa noche en su casa de campo,
entre libros y tierra húmeda. No durmió. No por ansiedad, sino porque quiso quedarse despierta viendo cómo las primeras luces del día acariciaban el jardín. A las 6 de la mañana su teléfono sonó, era una llamada desde Oslo. Señora Fernández, dijo la voz pausada al otro lado. En nombre del Comité Noruego del Nobel queremos informarle que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 20XX. Silencio. Largo, profundo. Claudia cerró los ojos. No dijo gracias, no gritó, no preguntó nada, solo susurró. ¿Puedo dar el discurso desde el sur? El comité se sorprendió, titubeó. ¿Desde el sur? Desde donde empezó todo. Desde el barrio en Medellín donde sembramos la primera semilla del nuevo modelo comunitario. Si quieren premiar la paz, que vayan a escuchar su idioma original. Lo discutieron, lo aprobaron. Por primera vez en la historia, el discurso oficial del Nobel de la Paz no sería leído en Oslo, sino transmitido en directo desde un espacio comunitario en América Latina. Días después, en un patio amplio con sillas de plástico, niños descalzos y mujeres con pañuelos de colores, Claudia se sentó frente a un micrófono sencillo. No vestía de gala, no llevaba maquillaje, solo una camisa blanca y un pantalón de lino. El mundo entero la observaba por pantallas. Ella, sin papeles, habló con el corazón. La paz no me pertenece, pertenece a quienes me enseñaron a nombrarla sin usar la palabra. A quienes construyen futuro mientras arrastran el peso del pasado. A quienes siembran en tierra árida. Yo solo fui testigo. Solo tuve la suerte de estar cerca del fuego sin apagarme. El aplauso fue largo, pero lo más fuerte fue el silencio que le siguió. Ese que solo ocurre cuando una verdad profunda ha tocado la piel de muchas personas a la vez. Después del discurso regresó a Suiza. Pero el jardín ya no era suficiente. Sentía que necesitaba dar un paso más. Uno distinto. No hacia arriba. Hacia adentro. Y así, comenzó su retiro de funciones públicas, no como huida sino como ofrenda. Cedió sus cargos, delegó funciones, archivó informes. No se fue con homenajes. Se fue con abrazos. Lourdes en la cocina de la casa de campo le dijo: ¿Qué vas a hacer ahora, tía Nobel? Aprender a cocinar sin quemar el arroz, respondió entre risas. Pero en realidad, lo que haría era escribir. Durante los siguientes años, Claudia redactó su segundo libro, no sobre liderazgo, ni sobre política pública. Se tituló Asterisco, El arte de escuchar con los pies descalzos, asterisco. Era una colección de relatos vividos, escritos como cuentos, con nombres cambiados, pero verdad intacta. Hablaba de mujeres que tejían mientras lloraban, de hombres que callaban para proteger, de niños que dibujaban el mundo antes de saber leerlo. El libro se publicó sin anuncios. Pero volvió a recorrer el mundo. Recibió cartas de cárceles, de hospitales, de escuelas en crisis, de hogares humildes. Y en cada una, la misma frase. Asterisco, gracias por escribir lo que muchos no sabíamos cómo decir, asterisco. Claudia volvió al jardín. Cada carta era leída bajo un árbol, cada palabra sembrada como compost emocional. Y así, entre tierra, lluvia y memoria, descubrió su lugar final. No como destino, sino como raíz. Años más tarde, cuando un grupo de jóvenes periodistas quiso hacer un documental sobre su vida, Claudia aceptó con una condición. No filmen mis premios. Filmen mis silencios, mis errores, mis huellas. El documental se tituló Inútil, la mujer que enseñó al mundo a escuchar. Y en su escena final, se la veía regando un arbusto de lavanda. Alguien fuera de cámara le preguntaba: ¿volvería a hacer todo? Claudia sonrió. No todo. Pero sí volvería a levantarme, cada vez. Y esa frase, dicha sin épica, sin luces, sin fanfarrias, quedó grabada en miles de corazones como una verdad sencilla e inquebrantable. Porque Claudia Fernández no fue solo una mujer que transformó el poder, fue una mujer que recordó al mundo que cada vida es semilla, si se planta con amor. Y que nadie, absolutamente nadie, es inútil si se atreve a florecer. Pasaron 5 años desde que Claudia pronunció su histórico discurso del Nobel en el barrio de Medellín. Y, aunque la atención mediática disminuyó como era inevitable, su influencia se expandió en otras direcciones, menos visibles pero más profundas. Era como una raíz silenciosa que se afianzaba bajo el suelo de muchas culturas, sistemas y generaciones. En ese tiempo, su casa rural en Lausana se convirtió en un santuario involuntario.
No por diseño, sino por necesidad. Cada cierto tiempo, llegaban jóvenes académicas, activistas ambientales, cuidadoras comunitarias, periodistas de causas sociales. Llegaban sin pedirlo formalmente, simplemente sabiendo que allí encontrarían escucha, tierra, té caliente, y una voz que no les pediría rendir cuentas ni mostrar logros. Claudia no abrió una fundación, tampoco formalizó una red, solo dejó abierta la puerta y el calendario. Lourdes lo llamaba el convento laico de las impacientes con alma. Y no era exagerado, algunas se quedaban una tarde, otras una semana. Una llegó de Siria con una mochila y una historia de guerra en los ojos, otra venía desde Chiapas, con los pies llenos de barro, y un cuaderno repleto de versos. Claudia las recibía a todas, no como mentora, como mujer, escuchaba más que hablaba, sembraban juntas, cocinaban, leían cartas, algunas se quebraban. Otras reían como si se reencontraran con algo que habían olvidado. Una tarde, bajo el manzano del fondo, una de ellas, Estelle, una joven que había sido directora de una ONG en Túnez, le preguntó: ¿por qué no creas una escuela de liderazgo? Claudia estaba cosechando calabazas, levantó la vista, entrecerrando los ojos por el sol. Porque no quiero enseñar a liderar, quiero recordar a vivir. Estelle no dijo nada más, pero semanas después, sin pedir permiso, organizó un encuentro no oficial con otras 30 mujeres que habían pasado por la casa. Le pusieron un nombre, Círculo de las Inútiles ***. Era un gesto de reivindicación, una provocación poética. Claudia se resistió al principio, pero al ver los rostros, las lágrimas, las risas, aceptó. Si vamos a llevar ese nombre, que sea como bandera de lo que el mundo aún no sabe valorar, dijo frente a todas, lo lento, lo relacional. Lo que no genera dividendos, pero sí vínculos. El círculo no tenía agenda, solo tiempo y escucha. Y de ahí nació algo inesperado, un movimiento sin estructura, sin jerarquías, pero con raíces poderosas. Se extendió como un rumor de agua por Asia, África y América Latina. Las mujeres organizaban encuentros en patios, campos, techos, plazas. Leían fragmentos del libro de Claudia, compartían cartas, ofrecían ofrendas simbólicas. Era espiritual sin ser religioso, político sin ser partidista. Mientras tanto, Claudia seguía en su jardín, más canas, más arrugas, más serenidad. Su sobrina, a quien Lourdes había llamado Ana Claudia, ya tenía 5 años y solía pasar fines de semana completas con ella. Le encantaba enterrarse entre las hojas, buscar gusanos y escuchar historias de cuando su tía era la mujer de los países. ¿Y tú todavía salvas países?, le preguntó una mañana mientras regaban plantas. No, mi amor, ahora solo cuido este pedacito de mundo. ¿Y eso es suficiente? Claudia sonrió. Si lo haces con amor, sí. Una noche de diciembre, mientras preparaba té, recibió una llamada desde Nairobi. Era una de sus exalumnas, ahora responsable del Departamento de Políticas Climáticas del Este de África. Estaba organizando una cumbre intergeneracional sobre justicia climática y quería que Claudia la acompañara. No como ponente, dijo, como testigo, como raíz. Queremos cerrar el evento contigo, que no digas nada si no quieres, solo que estés ahí. Claudia aceptó, viajó en silencio, sin anuncios. Llegó al evento vestida con una túnica sencilla tejida por mujeres de Mozambique. Caminó entre las carpas de tierra roja, saludó a estudiantes, ancianos, niños. No habló en micrófonos, solo escribió una carta que se leyó al final. Quise salvar el mundo y me olvidé del mío, hasta que entendí que no eran 2 mundos, sino uno solo, que una olla compartida, un poema leído en voz alta, o una semilla que germina, también son política de paz. Al terminar, una joven la abrazó y le dijo: yo pensaba que tenía que hacerme dura, ahora sé que puedo ser blanda y ser fuerte a la vez. Claudia volvió a Suiza con el corazón tibio. Pero también con una intuición, su tiempo público había terminado del todo, no por cansancio. Por completitud, había cerrado un ciclo sin rupturas, sin dramas, sin finales estridentes. Le escribió una carta a Lourdes. No me voy del mundo, solo bajo la voz. Quiero que mis pasos suenen más que mis palabras, y que cuando alguien pregunte qué hice digan, escuchó, Y así lo hizo. Comenzó a cuidar de mujeres mayores del pueblo. Les cocinaba, les leía en voz alta, les cortaba las uñas si hacía falta. También recibió a refugiadas recién llegadas, las acompañó al mercado, les enseñó recetas, les mostró el jardín.
Un día, una de ellas, una mujer kurda con el rostro tatuado, le dejó un regalo antes de partir a Francia, un pañuelo bordado con hilos rojos que formaban una palabra en su idioma natal. Claudia buscó el significado. Decía, renacer. Lo colgó sobre la puerta principal. El jardín seguía creciendo. En primavera, Ana Claudia ayudó a plantar una hilera de narcisos que bautizaron con nombres de cosas que no se ven, pero sostienen el mundo. Los llamaron ternura, pausa, duda, consuelo, risas, errores, ciclos. Claudia sabía que la historia que había comenzado con un esposo que la llamó inútil ahora, estaba tan lejos que ya no dolía, ya no importaba. Porque no se trataba de él. Nunca se trató de él. Era sobre ella. Sobre todas. Una tarde, recibió la visita de una periodista que había seguido su carrera desde los tiempos de Forbes. No venía a hacer una entrevista, solo quería decirle algo. Claudia, mi madre fue una de esas mujeres que asistió a tus círculos sin que tú lo supieras. Nunca volvió a ser la misma. Encontró su voz. Encontró amigas. Encontró sentido. Yo crecí viendo eso. Y por eso soy quien soy hoy. Claudia solo asintió. No dijo nada. Pero esa noche escribió en su cuaderno. Asterisco, quizás no fui madre, pero sembré madres. Y eso también es fecundar el mundo. Asterisco. En sus últimos años, Claudia vivió sin más títulos que el de vecina, sin más cargos que el de sembradora. Se convirtió en leyenda sin quererlo. En símbolo sin buscarlo. Pero ella prefería verse como tierra. Como esa tierra húmeda, oscura, donde florecen cosas que nadie ve al principio. Y cuando finalmente, en una mañana serena, su corazón dijo basta, la noticia no salió en noticieros. No hubo funerales de Estado. No hubo banderas a media asta. Solo una carta, publicada días después, escrita por Ana Claudia. Asterisco, mi tía decía que no había que despedirse de quienes ya se sembraron. Así que este año, cuando florezca la hilera de narcisos, no lloraremos. Nos sentaremos en el jardín, leeremos en voz alta. Y diremos en coro, inútil, no eras. Eras raíz. Asterisco. Así terminó el viaje de Claudia Fernández. O mejor dicho, así comenzó su eternidad. Cuando Ana Claudia cumplió 17 años, el jardín que su tía había sembrado con tanto amor, ya era un pequeño santuario cultural, visitado por mujeres, niñas, y personas de todos los rincones del mundo. No era un parque. No era un museo. Era un lugar que solo vivía en el boca a boca de quienes habían sentido que allí, por fin, alguien les dio permiso para ser humanas, sin necesidad de justificarse. Ana Claudia vivía en Lausana con su madre Lourdes, pero cada semana pedía volver a la casa de su tía. Cuidaba las plantas, restauraba bancos de madera, reordenaba los libros gastados de la pequeña biblioteca interior y recibía a las visitantes. Con el tiempo, fue dejando notitas manuscritas en rincones inesperados del jardín. Dentro de una maceta, detrás de una piedra, entre las páginas de un libro dejado abierto. En ellas escribía fragmentos de las cartas que Claudia había leído durante años, o frases que la joven había creado en sus propias madrugadas. Las palabras no se pierden si alguien las siembra otra vez, decía cada vez que alguien encontraba una. En la comunidad local, Ana Claudia se convirtió en una figura amable, intuitiva. No hablaba mucho, pero sabía escuchar, como su tía, y sin buscarlo, se convirtió en la nueva guardiana del jardín de las voces. Aunque insistía en que el jardín no era de nadie, que solo estaba prestado por la memoria colectiva. Una tarde, recibió la visita de Estelle, la misma mujer que años atrás había preguntado a Claudia por qué no fundaba una escuela de liderazgo. Ahora era directora regional de un programa educativo transfronterizo que combinaba filosofía, agricultura, resiliencia y feminismo comunitario. Venía con una propuesta. Ana, queremos replicar el modelo del jardín, no como copia, sino como inspiración. Como semilla, pero necesitamos que vengas tú. Que nos ayudes a imaginarlo con tus ojos, no con los de Claudia. Ana Claudia sintió vértigo. Era la primera vez que alguien la llamaba no por ser la sobrina de, sino por ser ella. Dudó, preguntó a Lourdes, preguntó al viento. Luego buscó una de las cartas de su tía, aquella que hablaba de cuando dejó de liderar desde las oficinas para caminar entre pueblos. Tu historia es semilla, si se planta con amor. Eso decía el párrafo que le ardía en las manos. Aceptó. El primer viaje fue a Dakar, donde un grupo de mujeres senegalesas había creado una red de casas de lectura y escucha para adolescentes. La idea era ampliar ese modelo,
Incluir herramientas de cuidado de la tierra y reconstrucción emocional posconflicto. Ana no llegó como experta. Llegó como aprendiz. Caminó con ellas, comió con ellas, lloró con ellas. Una noche, una de las líderes le dijo: «Tu tía nos enseñó a sembrar, pero tú estás enseñándonos a cantar mientras lo hacemos». De Dakar voló a Manizales, Colombia, donde una antigua zona cafetera estaba siendo reconvertida en comunidad educativa rural. Allí, organizó un campamento con niñas campesinas y facilitadoras indígenas. Les llevó una caja con hojas blancas, marcadores, semillas, cuentos. «No vengo a enseñarles nada», dijo al comenzar, «solo a preguntar qué recuerdan ustedes cuando nadie las ve». Las niñas escribieron cartas. Una de ellas decía: «Yo recuerdo que a veces mi mamá bailaba cuando creía que estábamos dormidas. Creo que esa era su forma de llorar sin asustarnos». Ana guardó esa carta como brújula. En cada nuevo lugar, leía ese testimonio antes de comenzar cualquier actividad. A los 20 años, ya había visitado 10 países, hablado en asambleas sin micrófono, dormido en hamacas, compartido tortillas, arroz, maíz y bibliotecas improvisadas. Pero nunca permitió que se le presentara como heredera. Repetía una y otra vez: «No soy semilla de Claudia, soy semilla de quienes ella sembró». Una de esas personas fue una joven tailandesa llamada Montira, que había fundado un grupo de círculos de escucha en Chiang Mai. Cuando conoció a Ana en una conferencia comunitaria en Jordania, le propuso una idea loca. ¿Y si convertimos todo esto en una red de jardines? No solo físicos, digitales, emocionales. Lugares donde el saber se comparta como sombra, como humedad, como calor. Así nació la idea de Raíces Vivas, una plataforma sin centro, donde miles de mujeres alrededor del mundo podrían plantar lo que quisieran: recetas, cartas, canciones, dibujos, ideas, errores, memorias. Una Internet lenta, relacional, poética, sin algoritmos, sin puntuaciones, solo legado compartido. Ana Claudia y Montira trabajaron durante 2 años en silencio. Programadoras comunitarias, artistas visuales, traductoras voluntarias, guardianas de archivos orales, todas colaboraban. Cuando la plataforma fue lanzada, no hubo conferencias de prensa, solo una nota en voz baja. Asterisco: no hay inscripción, solo intención, no hay usuarios, solo tejedoras, asterisco. Y funcionó. En la casa de Lausana, Lourdes, ahora jubilada, seguía cuidando el jardín con sus amigas del pueblo. Algunas veces recibía a mujeres mayores que llegaban solo a sentarse en la misma banca donde Claudia leía sus cartas. Una de ellas, enferma terminal, pidió que sus cenizas fueran enterradas bajo un rosal. «Porque aquí fue la primera vez que alguien me llamó por mi nombre sin gritarme», dijo. Ana Claudia viajaba, volvía, sembraba, regresaba. Pero siempre reservaba un mes al año para quedarse en silencio en la casa. Sin proyectos. Sin plataforma. Sin causa. Durante uno de esos retiros encontró un sobre amarillo escondido detrás de una tablilla suelta de la biblioteca. Era una carta de Claudia. Fechada años antes. Decía: asterisco, si estás leyendo esto, probablemente has dudado de ti. Bien, es bueno dudar, pero recuerda, tú no naciste para continuar mi historia. Naciste para escribir la tuya, y si algún día alguien te llama inútil, enséñale a mirar donde no hay cifras. Porque ahí es donde la vida verdadera empieza a crecer. Asterisco. Ana lloró, luego rió. Luego salió al jardín, descalza, y comenzó a leer esa carta en voz alta a las plantas. Una niña que estaba de visita la escuchó desde lejos y se le acercó. ¿Es un cuento? Sí, respondió Ana, uno que aún se está escribiendo. Esa misma noche, Ana escribió su primera carta pública. Asterisco: me llamo Ana Claudia, y vengo de mujeres que tejieron el mundo en silencio. No tengo soluciones. Solo preguntas. Y ojalá, una manera tierna de hacerlas brotar. Si alguna vez pensaste que no tienes nada que ofrecer, ven. Aquí celebramos lo que aún no sabemos decir. Asterisco. Esa carta se volvió semilla de nuevas redes, nuevos jardines, nuevas voces. Y así, como su tía antes que ella, Ana Claudia no cambió el mundo con teorías ni discursos. Lo transformó con pausas, con presencia, con raíces. Porque aprendió desde niña que lo más revolucionario no era ser escuchada. Era escuchar. Cuando Ana Claudia cumplió 23 años, Raíces Vivas había superado todas las expectativas iniciales.
No era ya solo una plataforma digital, se había convertido en una constelación de espacios físicos, redes de colaboración intergeneracional, traducciones poéticas entre comunidades remotas, y sobre todo, un refugio para quienes nunca se sintieron bienvenidas en los discursos tradicionales del cambio. Lo más hermoso de todo era que no tenía rostro único. No había íconos, ni líderes, ni centros. Cada nodo de la red era autónomo, y sin embargo, todas llevaban el pulso de una misma filosofía: vivir lento, vivir digno, vivir juntas. Ana lo sabía y lo celebraba. Pero también empezaba a sentir algo que no quería nombrar al principio: el vértigo del reconocimiento. Aunque ella nunca buscó ser figura pública, muchas de las tejedoras, como se hacían llamar entre sí, comenzaron a referirse a Ana como la chispa que encendió la nueva raíz. El título le incomodaba, no porque no supiera su valor, sino porque intuía que el centro no debía existir. Comenzó a retirarse poco a poco, delegó su rol editorial, renunció a entrevistas, redirigió las donaciones hacia proyectos comunitarios con estructuras rotativas. Y luego, una mañana sin previo aviso, cerró su cuenta en la plataforma. Escribió un mensaje antes de irse. Asterisco. Si esta red tiene sentido, vivirá sin mí, como el bosque que sobrevive a quien lo plantó. Gracias por todo. Ahora toca callar un rato. Asterisco. Esa retirada generó reacciones diversas. Algunas mujeres se sintieron abandonadas, otras, inspiradas, pero ninguna cuestionó la integridad del gesto. Porque sabían que Ana Claudia no se iba por capricho ni soberbia. Se iba porque necesitaba resembrarse. Durante el año siguiente nadie supo de ella. Lourdes respetó su silencio. El jardín de Lausana seguía abierto, pero Ana no estaba. Algunas pensaron que estaba enferma, o que había sufrido una crisis espiritual. Otros la creyeron refugiada en algún rincón de Asia. La verdad era más simple. Ana se había instalado como voluntaria en una granja regenerativa en las colinas de Galicia, en el norte de España. Trabajaba la tierra, vivía en una cabaña sin conexión, y leía libros prestados en una biblioteca comunitaria que funcionaba en una vieja estación de tren. Allí aprendió a estar con personas que no sabían quién era, que no esperaban que dijera algo brillante, que no la trataban como símbolo, sino como alguien que también olvida apagar el fuego o se equivoca plantando zanahorias. Fue en ese entorno que escribió, a mano, un nuevo cuaderno, crónica de lo invisible, no era un diario, tampoco un libro. Eran fragmentos sueltos, pensamientos sobre el tiempo, escenas de la cosecha, reflexiones sobre el cuerpo, sobre las palabras que no llegan. A veces frases que escuchaba en las sobremesas del pueblo. No hay que ser la primera en nada, solo hay que llegar viva. Las gallinas saben más de política que nosotros. El silencio no es ausencia, es raíz profunda. Cuando el cuaderno estuvo lleno, Ana lo guardó en una caja de madera y lo enterró bajo una encina que crecía en la frontera entre dos fincas. No lo compartió, no lo digitalizó, era para la tierra. El regreso ocurrió sin anuncio. Una mañana, apareció de nuevo en Lausana. Lourdes la abrazó sin preguntar nada. Ana tenía la piel más dorada, las uñas sucias, el cabello desordenado y una paz tan palpable que el jardín pareció reverdecer al verla. Durante los siguientes meses, se quedó en silencio, no volvió a asumir cargos, no relanzó plataformas, solo empezó a escribir cartas. Una cada semana. Sin destinatario fijo, las dejaba en librerías, refugios, estaciones, mercados. Algunas en forma de haiku, otras como cuentos breves. Firmaba solo con una flor dibujada a mano. Y así comenzó un nuevo ciclo de su vida, más íntimo, más discreto, más profundo. Algunos le llamaron la jardinera errante, pero Ana reía al escucharlo. Decía que solo era alguien que había aprendido a no necesitar ser vista para florecer. Fue entonces cuando una carta inesperada llegó al jardín de Lausana. Estaba dirigida a Claudia Fernández, aunque hacía más de una década que había fallecido. Lourdes abrió el sobre y encontró un mensaje de una joven del sur de Marruecos. Contaba cómo había llegado hasta los textos de Claudia, por medio de una traducción pirata en árabe, que circulaba en su comunidad. Yo no sé si usted existe, escribía, pero su historia me enseñó a perdonar a mi madre, que me llamó estorbo toda mi infancia. Ahora trabajo en un centro de alfabetización para mujeres. Si usted no está, ojalá alguien lea esto y le diga, gracias por haber creído en las inútiles. Lourdes leyó la carta en voz alta junto a Ana, frente al rosal donde descansaban las cenizas de Claudia. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Lourdes. Ana pensó largo rato. Luego fue al cobertizo,
Sacó una vieja caja de madera y comenzó a colocar dentro las cartas que había recibido de otras mujeres en los últimos años. Eran más de 300. Decidió que era momento de compartirlas. Así nació el Archivo de las Inútiles, una colección itinerante de cartas, objetos simbólicos, semillas, textiles y grabaciones de audio que recorrería diferentes países como una exposición viva. No en museos. En mercados, patios escolares, estaciones de tren, cárceles, centros de día, casas de acogida. Cada parada incluía una sola consigna. Asterisco, escribe una carta a quien fuiste cuando te llamaron inútil, llévala contigo, o déjala. Aquí, nada se pierde. Asterisco. La exposición no tenía financiamiento central, cada comunidad decidía cómo montarla, cómo traducirla, cómo resignificarla. Algunas lo hacían con velas, otras con música, algunas con rituales, otras con talleres. Pero todas conservaban lo esencial: la carta, el silencio, el círculo. El impacto fue profundo. Mujeres que nunca habían escrito una palabra en su vida tomaban el lápiz por primera vez. Ancianas con Alzheimer murmuraban frases al tocar un tejido. Niñas escribían cartas con dibujos porque no sabían aún el alfabeto. Y en todos los rincones del mundo surgía una misma certeza: ser llamada inútil no es una condena. Es a veces el umbral exacto desde donde nace otra forma de poder. Una mañana, Ana encontró una nueva carta entre las flores del jardín. Esta vez no estaba firmada, solo decía: asterisco, gracias por no llenar el vacío con ruido, gracias por escuchar sin querer arreglar. Gracias por dejarnos escribir el mundo con voz propia, asterisco. Y al leerla, Ana entendió que no había herencia más grande que esa: haber sembrado un lugar donde incluso el silencio florece. Cuando la exposición itinerante del Archivo de las Inútiles cumplió 3 años, ya había recorrido 26 países, 17 lenguas y más de 500 comunidades. Nadie dirigía el proyecto. Nadie lo financiaba desde un centro. Era una red que se alimentaba sola, que crecía como las raíces bajo tierra, sin permiso, sin estructuras, sin que nadie supiera con certeza dónde empezaba o terminaba. En cada lugar donde el archivo llegaba, pasaban cosas, cambios pequeños, sí, pero reales. Una mujer volvía a hablar con su hermana. Una maestra reescribía su clase de historia para incluir a las invisibles. Una adolescente dejaba de autolesionarse porque por primera vez se sintió leída. Ana Claudia no asistía a ninguna inauguración. Desde su casa en Lausana, que seguía siendo jardín, refugio, hogar y biblioteca, respondía a algunas cartas, leía otras, cocinaba para las que llegaban en silencio. Pero su rostro no aparecía, su voz no intervenía, solo cuidaba el ritmo, la compostura íntima de una red que florecía en lo no dicho. Fue Lourdes quien una tarde, sentadas en el porche, le dijo: hay algo que deberías saber, están preparando una nominación internacional. Un reconocimiento de impacto histórico, global, y tú estás en la lista. Ana dejó la taza sobre la mesa con cuidado, no preguntó quién, no pidió detalles, solo dijo: no estoy disponible para ser reconocida, estoy disponible para seguir sembrando. Pero el reconocimiento llegó igual. El Consejo Internacional de Comunidades Emergentes, una alianza sin Estado, sin bandera, la incluyó como figura honoraria por su contribución silenciosa a la dignificación de lo no productivo como núcleo de lo humano. Ana escribió una nota pública para rechazar el premio, no con soberbia, sino con amor. Asterisco, agradezco profundamente, pero declino. Porque este trabajo no se hizo con nombre propio, sino con nombres múltiples. Porque el impacto no tiene dirección única. Y porque la verdadera transformación no necesita escenario, solo tierra fértil. Asterisco. La carta fue replicada en varios idiomas. Generó debates, conferencias, incluso artículos académicos. Pero Ana no respondió a nada. Estaba ocupada ayudando a una vecina que había perdido a su madre, y no sabía cómo volver a hablar. Ese mismo año, Lourdes enfermó. El diagnóstico fue lento y definitivo. Un tipo de cáncer que no se podía tratar agresivamente debido a su edad, y a otras condiciones preexistentes. Ana decidió que no habría hospitales. Que la casa, el jardín, la música baja y los cuadernos serían el entorno donde su madre viviría sus últimos meses. Transformaron la sala en una especie de santuario. Colocaron plantas, tejidos, fotografías de su infancia, cartas de Claudia, dibujos de Ana niña.
Las tejedoras de diferentes países comenzaron a enviar grabaciones de voz con canciones, poemas, oraciones, memorias. Lourdes escuchaba cada noche una distinta. A veces reía, a veces lloraba, a veces pedía que la dejaran sola para hablar con Claudia en voz baja. No es delirio, decía, es conversación interdimensional. Murió en paz, en un día de lluvia suave. Ana estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano. En el momento final, Lourdes susurró: «Tu voz, ya no es eco, es canto». El funeral fue íntimo. Solo las vecinas del pueblo, algunas tejedoras que llegaron sin avisar, y Ana, que no habló. Solo tocó una melodía con un instrumento de viento que había aprendido durante un viaje a Birmania. Luego plantó una azucena blanca en el centro del jardín. Las cartas comenzaron a llegar en oleadas. Cartas para Lourdes, cartas para Ana, cartas que hablaban de madres que no supieron amar, de hijas que aprendieron a perdonar, de vínculos que parecían perdidos, y habían germinado de nuevo gracias a una frase, una carta, una imagen. Fue entonces cuando Ana decidió cerrar el círculo. Organizó, por primera vez, un encuentro presencial global, pero no lo llamó congreso, ni cumbre, ni festival, lo llamó *tiempo de brotar*. No hubo escenario, no hubo cronograma, solo un bosque, una casa, una mesa larga, y personas que llegaron con sus cartas, sus silencios, sus heridas y su deseo de estar juntas sin necesidad de rendir cuentas. Fueron 3 días de caminatas, cocinas compartidas, lectura en voz alta, siembra de palabras. Y al final, cada una escribió una última carta, algunas la enterraron, otras la quemaron, algunas la entregaron a otra persona. Ana no escribió la suya. Solo caminó entre ellas escuchando. Como siempre. Después de ese encuentro, volvió a su rutina: compost, agua de lavanda, cartas anónimas. El jardín seguía creciendo. Un día recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, delgado, con paso lento. Tenía el cabello blanco, un sombrero sencillo, y los ojos tristes. Se presentó como Andrés. Sí, ese Andrés. Habían pasado décadas desde la última vez que se vieron. Y sin embargo, Ana lo reconoció en un segundo. No por su rostro, por el temblor que hubo en su nombre cuando lo pronunció. «No vengo a pedir nada», dijo él, de pie junto a la entrada, «solo a dejarte algo». Sacó de su bolso un cuaderno viejo, de tapas desgastadas. Se lo entregó con manos temblorosas. «Lo escribió Claudia para ti, nunca supe si debía dártelo. Lo encontré entre sus cosas años después de su muerte. Pero me quedé callado. No estaba listo para dejar de ser el hombre que la llamó inútil». Ana tomó el cuaderno. No lo abrió, lo abrazó contra el pecho. «Gracias», dijo. Andrés bajó la cabeza. Y se marchó. Ana se sentó en la banca de siempre. Abrió el cuaderno. Era un libro de cartas. Escritas a futuro. Escritas a ella. Algunas comenzaban con: «Cuando tengas 15 años». Otras con: «Si alguna vez te sientes sola». Otras con: «Cuando la gente te compare conmigo». En una de ellas decía: «No naciste para ser mi legado. Naciste para que yo no me sienta sola escribiendo en la oscuridad. Eres mi compañera de lenguaje. Mi futuro pronunciado en voz alta. No seas yo. Sé tú, porque tú, Ana Claudia, eres mi semilla más libre. Ana lloró. Lloró como no había llorado nunca, no de tristeza, de desborde, de alivio, de reencuentro con la primera voz que le había dicho: «Tú vales». Esa noche, escribió por primera vez en mucho tiempo una carta con su nombre completo. La dejó sobre la mesa del jardín, al lado de una taza de té vacía. Claudia. Han pasado años. Y aún escucho tu voz en mi silencio. Te prometo que he vivido. Que he caído. Que me he reído tanto como me he perdido. Y que todo lo que sembraste sigue creciendo. No como tú lo imaginaste, sino como el mundo lo necesitaba. Gracias por darme raíz sin encierro. Gracias por llamarme por mi nombre antes de que yo supiera pronunciarlo. Tu Ana. Siempre Ana, Y así con esa carta la historia volvió al origen. No para cerrarse, sino para recordar que todo lo que vale la pena vivir comienza cuando alguien, en algún lugar, escucha sin interrumpir. Porque al final, no eran Claudia, ni Ana, ni Lourdes, ni Andrés quienes cambiaban el mundo. Era la voz que brotaba en quienes alguna vez fueron llamadas inútiles, y un día, por fin, decidieron florecer. Con la llegada del solsticio de primavera,
El jardín de Lausana floreció con una intensidad que parecía sobrenatural. Tulipanes, dalias, narcisos y lavanda se mezclaban como un lenguaje secreto entre quienes sabían mirar. El aire olía a tierra viva, y las cartas que Ana Claudia dejaba cada tanto en las bancas empezaban a desaparecer más rápido de lo habitual, como si el mundo intuyera que algo se estaba gestando de nuevo en ese rincón del planeta. Una mañana, mientras preparaba infusión de jengibre en la cocina de piedra, Ana recibió la visita de una mujer mayor. Venía de Grecia, se llamaba Despina, y traía consigo una caja envuelta en telas de lino antiguo. Lo encontré en una bodega de Tesalónica, explicó. Alguien había enterrado documentos, cartas, tejidos y fotografías de mujeres que fueron parte de una red de resistencia durante la Segunda Guerra. Muchas de ellas fueron acusadas de brujería, de traición, de improductividad. No eran guerrilleras. Eran tejedoras, cocineras, médicas de campo, cuentacuentos, y sin embargo, sostuvieron pueblos enteros. Ana abrió la caja con las manos temblorosas. Allí, junto a un pañuelo bordado con iniciales deshilachadas, encontró una carta firmada con una sola palabra. Asterisco anónima. Asterisco, decía. Asterisco, no seré recordada, pero estuve, y eso basta, asterisco. Esa frase se convirtió en el corazón de la nueva idea que germinó sin nombre, sin estructura, como siempre. Ana decidió convocar una edición especial del Archivo de las Inútiles, esta vez, no en comunidades ni estaciones, sino en cementerios, lugares donde la memoria, el olvido, la historia y la vida dialogan de forma natural. Lo llamó, el Paseo de las Voces No Ditas. Cada visitante recibía una carta y un trozo de hilo rojo. La carta contaba una historia real de una mujer ignorada por la historia. El hilo era para atarlo a una rama, una piedra, una verja, como acto de presencia. Aquí, explicaban las voluntarias, no se viene a llorar a los muertos, se viene a invocar a las vivas que aún no saben que pueden renacer. La iniciativa cruzó continentes. En Buenos Aires, las tejedoras colgaron hilos en los árboles del cementerio de Chacarita. En Manila, tejieron una manta de voces junto al mar. En Oslo, un grupo de adolescentes organizó una caminata silenciosa con linternas y cartas al cuello. Ana no fue a ninguno. Pero cada noche recibía fotos, audios, mensajes, dibujos. Uno de ellos, enviado desde Corea del Sur, mostraba a una niña de 8 años colocando su hilo en una lápida sin nombre. Había escrito: asterisco para la abuela de mi abuela, que nadie recordó, yo te escucho, asterisco. Ana imprimió esa frase y la colocó bajo la ventana de su habitación. El jardín entretanto se volvió sitio de peregrinación íntima, no turismo, no culto. Solo paso. Mujeres llegaban, dejaban algo, se quedaban o se iban. Algunas no hablaban, otras recitaban poemas en voz baja. Había espacio para todo, incluso para el silencio. Una noche, Ana sintió un dolor leve en el pecho. No era enfermedad, era otra cosa. Algo que pedía reposo, pausa, observación. Se acostó en la banca de madera, mirando el cielo estrellado, y pensó en Claudia. No como figura. Como humana. Como mujer que también dudó. Que también cayó. Que también eligió. Y entonces lo supo. Era momento de escribir la última carta. No por clausura. Por fidelidad al ciclo. Pasó semanas recopilando fragmentos. Volvió a leer cartas de otras. Volvió a escuchar grabaciones. Volvió a caminar por sus huellas. Y finalmente con tinta azul escribió: menos. A quien aún no sabe que su voz importa. Te llamaron inútil. Silenciosa. Sensible, lenta, rara, incómoda, inadecuada. Y por eso, creíste que debías cambiar. Ser más dura, más rápida, más productiva, más aceptable. Pero aquí estoy para decirte lo contrario. No cambies, transforma, no borres, reescribe, no te ocultes, resguárdate hasta estar lista. No te ajustes. Expándete. Porque lo que eres, sin adornos, sin moldes, sin filtros, es exactamente lo que el mundo necesita. Te lo digo yo, que fui llamada inútil por quien más amaba, y por no creerle, florecí. Te lo digo yo, que crecí creyendo que la fuerza era dureza. Hasta que supe que también se llora con valentía. Te lo digo yo, que aprendí a escuchar antes de hablar. Y así, descubrí que en los susurros hay revoluciones. No necesitas salvar el mundo, solo estar en él con honestidad.
Y si un día no sabes por dónde seguir, ven, siembra algo, escribe algo, quiebra algo, duda de algo, abraza a alguien. Todo eso también es crear historia. Con amor radical y ternura sin excusas. Ana Claudia. Esa carta se imprimió en hojas recicladas, y se distribuyó sin firma, sin autoría, sin biografía. Solo un sello, un dibujo de un brote emergiendo de una grieta. Pasaron los meses. El jardín siguió creciendo. Ana envejecía con gracia, no tenía dolencias. Solo menos prisa, menos palabras, más escucha. Un día, una joven llegó desde Bolivia. Había caminado parte del trayecto, cruzado mares, seguido pistas. No venía a pedir consejo, venía a agradecer. Traía consigo una carta escrita por su bisabuela, encontrada entre costuras de una falda. Decía: yo también soñé con no ser invisible, pero no encontré el momento. Ojalá alguien lo encuentre por mí. Ana la abrazó. Le dio pan con miel. Le mostró el manzano. Le enseñó dónde estaba enterrada la primera carta de Claudia. Y luego, con una sonrisa que era historia y presente a la vez, le dijo: quizás tú seas ese momento. La joven se quedó semanas. Luego se fue. Como todas. Como ninguna. Y el mundo siguió girando. Con guerras. Con belleza, con violencia, con nacimientos, con pérdidas. Pero en algún rincón, en alguna lengua, en alguna banca, en alguna carta, siempre estaba esa semilla. La voz de una que fue llamada inútil. Y no se quebró. Solo floreció. El día que Ana Claudia cumplió 50 años, el jardín de Lausana estaba en plena ebullición. No por un evento especial, sino por la vitalidad misma del tiempo. Las flores brotaban en ciclos intercalados, las semillas caían con ritmo propio, y los árboles habían crecido tanto que las bancas quedaban ahora cubiertas de sombra desde la media mañana. Nadie organizó una celebración, nadie decoró, pero sin previo aviso comenzaron a llegar mujeres. Una a una, solas, en pareja, con hijas, con nietas, con bastones, con libretas. Algunas venían desde pueblos cercanos. Otras desde países lejanos. No era un evento, era una especie de migración silenciosa. Y todas traían consigo una carta. ¿Por qué hoy?, preguntó una vecina. No lo sabemos, respondieron varias a la vez. Solo sentimos que era el momento. Ana observó desde la cocina, no se sorprendió, tampoco se apresuró a salir. Siguió removiendo una olla de sopa de calabaza y cortando pan casero. Luego encendió la radio y dejó que una canción suave de violines llenara el aire. Al atardecer, más de 100 mujeres estaban reunidas en el jardín. Se sentaban en círculo. Algunas lloraban, otras reían. Nadie lideraba. Nadie explicaba. Simplemente estaban. Entonces una niña pequeña, de no más de 6 años, se levantó y caminó al centro. Llevaba una carta doblada, y la voz temblorosa. Mi abuela murió hace un mes, pero me dijo que cuando encontrara este lugar, debía leer esto. Abrió el papel, respiró hondo y dijo: gracias por no haberte ido cuando todo dolía. Gracias por no haberte endurecido cuando todo ardía. Gracias por escribir cuando nadie escuchaba. Silencio. Un silencio como solo se escucha cuando el mundo está atento. Y entonces Ana se acercó. Caminó descalza. El cabello canoso, la piel curtida, los ojos intactos. No dio un discurso, no citó a nadie. Solo dijo: hoy no se celebra mi vida. Hoy celebramos que seguimos vivas. El círculo se mantuvo toda la noche, con mantas, con infusiones, con cartas, con memoria. En la madrugada, algunas mujeres comenzaron a escribir sobre piedras con tiza blanca. Otras colgaron frases en ramas. Alguien improvisó una melodía con un violín de viaje. Así se quedó el jardín por días, habitado, como si el tiempo se hubiera diluido, como si la historia se narrara sola desde los cuerpos presentes. Días después, Ana escribió en su cuaderno: si alguna vez me preguntan cómo se construye un legado, responderé, escuchando. Si insisten, diré, quedándote. Si aún dudan, solo los invitaré a sentarse bajo un árbol y esperar. El mundo, en algún momento, vendrá a contarse solo. Pasaron los años. Ana envejeció como florecen los ciruelos en invierno, sin ruido, sin permiso, sin miedo. El jardín se volvió parte del paisaje cultural de Europa.
Aparecía en documentales, en cuentos, en itinerarios de migración poética. Pero seguía siendo un lugar sin letreros, sin reservas, sin horarios. Un grupo de cuidadoras voluntarias, la mayoría antiguas tejedoras, comenzó a turnarse para recibir a quienes llegaban. Nadie pedía nada. Nadie evaluaba nada. Solo se compartía lo que hubiera: pan, agua, tiempo. Ana se volvió menos visible. A veces escribía. A veces simplemente dormía bajo el tilo que Lourdes había plantado en sus últimos días. A veces miraba las cartas antiguas y pensaba cuánto del mundo había cambiado sin necesidad de guerras, ni gobiernos, ni reformas. Solo a través de las palabras rescatadas. Y fue en ese estado de contemplación cuando comenzó a escribir su última colección de cartas. No para publicarlas. No para distribuirlas. Solo para cerrar su voz como se cierran las manos antes de una oración. La llamó *cartas para cuando ya no esté. Cada una estaba dirigida a una persona que aún no existía. Una decía para quien aún no ha nacido, pero un día sentirá que su voz es rara. Quiero decirle, no calles, tus rarezas son llaves. Algún día alguien abrirá el mundo con ellas. Otra. Para quien aún no ha sentido la urgencia de escribir, pero intuye que su dolor merece palabra. Aquí estoy. Yo también escribí con las manos temblando. Otra más. Para quien crecerá rodeada de ruido, algoritmos y premura. Busca una banca. Una carta. Un jardín. A veces la respuesta está en lo que no está conectado. Las guardó todas en una caja de madera con cerradura simple. No le puso nombre. Solo una palabra tallada en la tapa. Tiempo. Antes de morir, pidió que no hubiera ceremonia, que el jardín siguiera abierto. Que sus cenizas fueran mezcladas con tierra en la zona donde crecía la lavanda. Y así fue. Una mañana, mientras el sol acariciaba las hojas nuevas de abril, Ana Claudia partió. No hubo anuncios. No hubo titulares. Solo una nota escrita con su caligrafía. Gracias por quedarte. Yo ahora me voy a sembrar desde adentro. Las mujeres que llegaron esa semana no lloraron en voz alta. Algunas se sentaron junto a la lavanda. Otras se acostaron boca arriba mirando el cielo. Una niña escribió en una hoja. Aquí no murió nadie. Aquí se abrió una flor. La caja con las cartas fue depositada en la biblioteca del jardín. Nadie la abrió durante años. Era como un reloj sin hora, un mensaje sin destinatario preciso. Y sin embargo muchas decían sentir su presencia. En el viento. En las raíces, en el silencio. Décadas más tarde, una joven, hija de refugiados, criada entre lenguas partidas y paisajes móviles, encontró una de las cartas por casualidad. Había ido al jardín sin saber por qué. Sentía que no cabía en ninguna parte. La carta decía: para quien aún no ha encontrado su lugar, recuerda, tú eres el lugar, La joven tembló, lloró. Y escribió su propia carta en respuesta, la dejó sobre la banca donde estaba sentada, y se fue, más ligera. Así continuó el ciclo, infinito, discreto, profundo. Porque al final, la historia de Ana Claudia, y de Claudia antes que ella, no era la historia de mujeres excepcionales. Era la historia de lo posible cuando alguien, al ser llamado inútil, decide no creérselo. Y en lugar de responder con ruido, responde sembrando.